la Champions League de la Comunidad Europea. All-time record on investments last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy. Ese es el vecino. No, es el mercado, amigo. O sea, El que elige al alcalde. vas a excavar ya. that created a large class of people with no possible employment. Hayan Botín, German o Banco Santander. If you are here tonight, it is because Buenas a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Qué cara de satisfacción cada vez que ve el vídeo, Iván, tío. Es que mola mucho, de Tiene verdad. como, O sea, tiene no- como siempre como la parte final. es que estamos aquí todos los winner, tío. Estamos aquí todos y todas las winner. Es verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se oye Funciona más o hoy? menos así, ¿no? A ver, ¿qué Muy tal bien. se oye? Yo creo que bien, ¿no? A ver si nos dice algo que nos ayude a detectar, porque normalmente nos enteramos bastante más tarde de la cosa y No, bueno, nos van bien, diciendo además, oye, que no vamos sé, a ver. y además somos unos incrédulos, en plan, pero ¿cómo va a funcionar mal esto? ¿Estamos locos o qué? Cuando nos lo dicen por el chat, oye, que no se te oye bien. Pero ¿cómo va a pasar eso si acabamos de hacer la prueba? Como si hacer una prueba sirviera de algo. Claro, efectivamente, como si intentar hacer una prueba muchas veces sirva para la emisión en directo. Pues a veces no, a veces no. ¿Y ¿Ves? qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa por ahí en Madrid? Te veo con mucha luz, más luz que aquí. ¿Ah, sí? ¿Me ves con mucha luz? Pues la verdad es que no sé qué. A ver, porque hoy es San Juan, tío. Y ayer empezó Oye, la San noche Juan. más larga o la más corta, depende de. Podemos decir por fin que empezó el verano. Yo creo que Sí, eso sí que se puede contar, no ¿no? sé si estará Ricardo por aquí, que es el eje de la Ricardo va a excelencia estar del seguro programa, por ahí. pero creo que ya Con nos... Ricardo ¡Mira! estamos teniendo ¡Oli! mucho ¡Oli, contacto. Ricardo! Como Ricardo siempre ahí, pues podemos decir ya que es verano, porque nos ha troleado ahí por Twitter diciendo, pero que no es verano todavía con el último. Y es verdad que es que como hacía calor, ya nos deja que lo digamos. Vamos, Ricard. Oye, Ricard, Está haciendo un calor descomunal, ¿eh? No sé si en la meseta pasa lo mismo, pero aquí en la bonita Andalucía hace mucho calor ahora, ¿eh? Hace en Málaga. pues aquí no te ¿Has creas. notado la puntita de meseta que he dicho, no? La meseta, ¿no? Ya has notado que yo lo he ignorado, ¿sabes? Lo has notado. Ahí. Ya, pero tío, ¿por qué no me entra nunca por ahí, tío? Que también es importante El que es aclarar. importante, el que es Bueno, importante, el que... decir que en Málaga tenemos mejor clima, por ejemplo. Mejor luz. Es que no pienso entrar por ahí porque Venga, solo tengo vamos a las de ver, ¿qué perder. tenemos? ¿Qué tenemos? Eso Bueno, me hoy, parece bastante importante. a ver, Hoy tenemos hemos hecho monotemático. y un programazo, además, un programazo, porque vamos a hablar de la reducción de jornada laboral. Yo creo que este programa es fundamental en lo que viene, porque para lo que viene, quiero decir, para la reconstrucción y para saber cuál es la forma, el patrón de crecimiento y por tanto de distribución de la renta y por tanto de condiciones de vida que se va a implementar en los próximos años. Y la reducción de jornada laboral, que parece que es algo de otro tiempo. Bueno, pues eso, que es algo de otro tiempo, es evidentemente ideológico, ¿no? Porque es una herramienta de distribución de la renta como cualquier otra, que no es, o sea, es atemporal como cualquier otra, ¿no? Sí, es bastante interesante porque en realidad la reducción de jornada, que era una reivindicación histórica de todos los movimientos
de los trabajadores desde siempre, ¿no? De verdad, desde el siglo XIX en realidad, pues ha ido como, ¿no? Como parándose en los varios, en la última década, ¿no? Entra el neoliberalismo con una determinada visión, etcétera, y parece que ese no hay debate. Tanto que es así que yo he utilizado el magnífico cartel que he puesto para ponerme un poquito más rojo de lo que soy. Y he puesto, ¿no?, en Twitter algo que en Italia se decía mucho en los años 70, que era lavorare meno, lavorare tutti, ¿no? Es decir, cómo se puede repartir en realidad la carga la carga de trabajo y entre todos, y eso qué impacto tiene en el mercado laboral y en la relación de beneficios, pero ojo, no solo, porque tiene muchísimo más efecto. Y yo creo que es donde clavan un poquito el Perfecto, discurso, los total. compañeros que van a entrar después, que nos va a contar muchas cosas. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero yo creo que merece la pena recordarlo antes de que entren los compañeros, porque no está bien hablar bien de la gente delante de ellos. Entonces vamos a hablar, antes de que Sí, entren, es vamos a verdad. hablar bien de ellos. Y si hay alguien ahora mismo que, pues que está haciendo una investigación económica relevante en España en términos del cálculo de los costes y de la posibilidad de implementación, la reducción de jornada laboral, van a estar hoy aquí en Fake Economy. Es decir, los economistas y las economistas que están trabajando en ello y que son punteros, vanguardia en la generación de este tipo de conocimientos, están aquí. Ujú. Entonces, estamos Sí, sí, con sí. Paloma Villanueva, estamos con Luis Cárdenas y va a venir John Tremenda Bernat, máquina. Zubiri, que se iba a venir también Verónica, pero bueno, al final no ha podido. Pero vamos, John Bernat trabaja muchísimo con Verónica y bueno, él nos contará también los cálculos que están haciendo. Pepe, si quieres, nada, yo qué sé, un breve repasito. No podemos hacer hoy actualidad económica porque Bueno, es tenemos... verdad, así no. Sí. Decimos que lo que nos ha dejado en parte el debate sobre los indultos, que ha sido como monotemático, ¿no? Es decir, tú ves la sesión de control del Congreso y ha habido como, me parece, unas 30 preguntas exactamente sobre lo mismo, ¿vale? Al gobierno, que es lo indulto, ¿no? Pero hay mucho más, en realidad, se está jugando mucho en todos los niveles. Tenemos un debate sobre la regla fiscal en Europa que ya se ha abierto, eso ya lo profundizaremos en otro tema y en otra emisión aquí. Y creo que lo más relevante que ha pasado, ¿no?, ha sido el debate sobre la luz, ¿no? Sobre la medida de urgencia que ha tenido que tomar el gobierno. Pues ya está. O sea, básicamente se baja la luz del IVA que se ha aplicado al recibo desde el 21 al 10%. Y hay cosas interesantes ahí. Dos cosas que señalamos rápido y que son las siguientes. Sabemos perfectamente que bajar el IVA como tal puede interpretarse como una medida regresiva, y eso es cierto, pero también es cierto que en el caso de la luz nosotros tenemos que pensar en los hogares que no tienen en ese momento la capacidad muchas veces de elegir su posibilidad de consumo entre una cosa y la otra, es decir, entre llenar la nevera, por ejemplo, y pagar el recibo. Entonces, la proporción de gasto que tenemos ahí de la luz y de la electricidad en general es bastante más significativa. Entonces, algo alivia, ¿no? Y además hemos descubierto una cosa nueva, mira tú, Iván, que siempre nos habían dicho que el IVA o para todo igual o no se podía hacer. Pues sí que se ha podido hacer, se ha diferenciado la pauta de consumo y la pauta de contrato. Esa medida vale para los 10 kilovatios contratados por abajo, ya se aplica para la renta, decimos así, vulnerable, y además, si no me equivoco, tiene temporalidad, ¿no? Entonces, se abre un debate interesante. Hasta lo que parecía intocable, que es el impuesto indirecto más importante que el IVA, pues parece que sí que tiene margen también de reducir su regresividad. Porque el IVA es regresiva, ¿no? Eso hay que decirlo. Sí, a ver, el IVA para generar efectos redistributivos, pues no es la mejor de las herramientas, está claro. Lo que pasa que para momentos puntuales, pues efectivamente sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que, a ver, la incidencia impositiva que puede tener subidas o bajadas del IVA depende, entre otras cosas, cuando hablamos de incidencia impositiva, es exactamente quién se va a beneficiar de la subida o de la bajada del impuesto, ¿no? Que una cosa es
para quién está diseñada la medida, que esa es la incidencia nominal, digámoslo así, con la cual se hace la intención, y luego está la incidencia económica, que es realmente sobre quién recae esa subida o esa bajada, que hay veces que no coinciden. Bueno, pues la incidencia de subidas o bajadas impositivas depende, entre otras cosas, de las elasticidades de la demanda. Cuanto más inelástica es la demanda, menos se traslada a precios una bajada impositiva del IVA, por ejemplo, ¿no? Frente a una demanda muy inelástica de un bien un bien básico, una reducción del IVA no tiene por qué trasladarse. ¿Por qué? Pues porque la empresa no tiene ningún incentivo a reducir el precio, sino que simplemente va a mejorar margen. Vale. En este caso, el mercado eléctrico es particular, ¿no? Porque no, digamos que las empresas no tienen tanta capacidad de trasladar o no el IVA, y tendrían que hacer una manipulación de mercado para no trasladar ese IVA, ¿no? Entonces, directamente a los que están en el mercado regulado, pues esa bajada del IVA va a ser automática, básicamente, y para los que no están en el mercado regulado, bueno, pues probablemente tarden un poquito más, porque dependerá de la comercializadora, pero deberán efectivamente verificar que ese IVA se ha reducido, ¿no? Por tanto, es una medida que va a tener... Sí. Dilo, exactamente. Me adelantaba, ¿no? Es una medida que va a tener un efecto rápido en el corto, pero Sí. no es estructural. Efectivamente, es una medida que no... De hecho, es que, bueno, pues es una medida coyuntural, ¿no? Para reducir el precio de un momento determinado, pero evidentemente no es ninguna medida de fondo, ¿no? De hecho, la modificación del mercado eléctrico no se puede quedar en una reducción del IVA, ¿no? Sino en una modificación estructural, que ya se han anunciado varias, ¿no? Como la ley para los beneficios caídos del cielo, entre otras, que va a tener un impacto de reducir la factura. Pero bueno, es verdad que en un momento tan complicado, de una tensión política tan fuerte y con un precio tan sensible como la electricidad, pues se ha formado un debate bastante importante. Pues era simplemente citar un poquito el tema de la semana. Creo que más o menos hemos dado la clave. También quiero decir una cosa en conclusión al respecto, que hay muchos juegos a comparar esa bajada con cualquier otro tipo de bajada que se ha dado, y por ejemplo por parte de algunas comunidades autónomas, a nivel de impuestos. No tiene nada que ver. O sea, quiero decir, las bajadas que se están dando, por ejemplo, en alguna comunidad como Madrid y Andalucía, tiene que ver con el IRPF o, por ejemplo, impuesto que tiene que ver con patrimonio, Bueno. riqueza y herencia, y este sí que tiene un impacto directamente regresivo, porque el objetivo es Claro. lo que es, ¿no? Y en este caso, bueno, es cierto que calculan que el impacto puede tener algún elemento de regresividad, no es una medida estructural, pero también beneficia, y sí que beneficia, a muchos hogares que tienen un porcentaje muy alto de su ingreso dedicados a la luz y a la electricidad. Tío, lo que acabas de decir me parece fundamental. Es decir, esto no es una bajada impositiva, es una medida estructural que incluye una bajada de impuestos para tener un efecto concreto sobre un precio regulado, que es una cosa que no tiene nada que ver con las bajadas indiscriminadas impositivas que hacen evidente, o sea, como medida de política económica, porque esta medida es de regulación del mercado, es decir, reducimos el IVA para que tenga un impacto en precio. Las bajadas indiscriminadas, o sea, el objetivo final es la reducción del precio, ¿vale? Pero la reducción indiscriminada de impuestos, simplemente como objetivo de política económica, eso evidentemente tiene unas consecuencias totalmente diferentes a esta bajada puntual del IVA, y es útil y necesario señalarlo, Pepe. Y además, de verdad que quiero que ya este tema tenemos que hacer una emisión, y es cierto que tenemos gente que nos puede aportar mucho más también, porque sabes cómo, a ver, si me pregunta, me parece tan loco la dinámica de compra del mercado al principio, cómo llega al consumidor, cuáles son los tipos de impuestos. Es muy complicado que llegue la información al consumidor como tal, y que el ciudadano entienda bastante bien qué medida le proporciona más o menos. Un poquito de loco, ¿no? Tanto es así que después ha habido ahí una campaña populista total, ¿no? Sobre la lavadora, que no la pones, y la carita. Nosotros también la hemos utilizado.
Pero es completamente cierto que eso, bien, parche, se sabe, se conoce, están intentando buscar también salidas sobre el tema más importante, que son los beneficios que ha ido del cielo. Habría que empezar a hablar por qué en España no hay una empresa pública eléctrica, que también es interesante como debate, sí que hay en todos los otros países europeos, empezando por el mío, ¿no? Que hemos hecho un poquito de... Yo te veo, Pepe. Y se ha visto mi cara, de osito triste, ¿sabes? Sí, está visto tu carita de osito triste, pobrecito, en plan. Solo. Venga, oye, pues no vamos a tentar la suerte. Venga, vámonos a la reducción de jornada laboral, que es para lo que está aquí la gente clamando. Están ahí en Twitter tuiteando, están escribiendo mensajes. Tengo el móvil que se me va a acabar la batería de todos los mensajes de toda la gente que está esperando este debate fundamental de la reducción de jornada laboral. Lo digo de coña, pero es muy importante y sobre todo es que cuanto más tentemos a la suerte, más posibilidades hay de que aparezcan los problemas técnicos de los que nos boicotean. Oye, Venga. no quería dejar pasar esta ocasión para pedir un poco de ayuda a los que nos están viendo y a los que nos van a ver. A ver, ahora mismo en Twitch, si no me equivoco, tenemos unos 195 seguidores, que no 195, es... tío. 195. Vale, os voy a hacer... Nosotros estamos luchando con Fedea, ¿vale? Con Fedea. Es el... o sea, yo no lo... Sí, es así. Entonces, Fedea tiene como unos 300 seguidores o un poquito más. Necesitamos de cualquier manera superar esa barrera y lo necesitamos con la ayuda de todos vosotros. De todo el mundo. Heterodoxos de todo el mundo. Apiadaos, diferentes corrientes económicas, uníos, los marxistas, los institucionalistas, incluso los austriacos, los ememetistas, los institucionalistas, que ya lo he dicho, los de género, la economía feminista, economía del medio ambiente. Por favor, vamos a darle toda la potencia que se necesita a este espacio heterodoxo para poder ir superando a la economía mainstream y crear un lugar donde podamos debatir, ¿vale? Venga, vamos con el vídeo y entramos con Luis y Paloma. ¿Vale? Pepe, ¿me oyes? Sí, por favor. Tío. Me he quedado plasmado con minuto de oro, ¿sabes? Parecía. Venga, vídeo y Paloma y Luis. A por ello. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist! Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy muy tarde. Es el vecino No, eso es el mercado, amigo. O sea, que elige al alcalde. vais a acabar ya. They've created a large class of people who have no possible employment. Hayan Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because Bueno, pues aquí estamos todos y todas. Hola Paloma, hola Luis, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, estoy
Ay, contentísimo de que por fin demos a un botón y aparezcan las cosas como Dios manda, con los nombres puestos. Ay, por favor, es que vosotros no sabéis de verdad el estrés que es, que cada vez que das a un botón puede pasar cualquier cosa, que se desmonte el ordenador, que se caiga la casa, menos que salgamos bien, cualquier cosa. Bueno, vamos a presentaros. Tenemos hoy con nosotros a Paloma Villanueva, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Económicos, y a Luis Cárdenas, profe de la Universidad Complutense, y dos de los autores de uno de los estudios que, bueno, pues que más relevancia ha tenido, entre otras cosas, en los últimos tiempos, porque precisamente hablan de la reducción de la jornada laboral y hacen una simulación para el caso de España. Reducción de la jornada laboral. ¿Por qué no nos hacéis una breve introducción del enfoque que habéis utilizado y abrimos boca con esto y empezamos a charlar y vamos a ir pinchando el paper y vamos a ir explicando un poquito las cosas? ¿Quién empieza? ¿Quién nos da el honor? Venga, pues si queréis empiezo yo. Dale. Bueno, en primer lugar, por supuesto, daros la enhorabuena por el espacio que habéis montado, que yo creo que es de lo más interesante que hay ahora mismo en esta escena. Luis se acaba de ganar una taza. Se la acaba de ganar Luis, la taza. Gracias. Y gracias, nada, tío. y aparte también agradeceros la invitación, ¿no? Y poder charlar un rato con vosotros sobre este tema, que la verdad es que a nosotros yo creo que nos apasiona bastante y que cualquier oportunidad de dar un poco la chapa sobre esto siempre viene muy bien. De hecho, Luis, perdona, esta sección se llama La Chapa. Claro, por eso. Perfecto, sí. Esta sección se llama La Chapa, o sea que es... Perfecto. Como si nosotros no tuviéramos una todo el rato, ¿sabes? Vale. Dale, Luis. Vale, pues nada, sí, sobre el enfoque, bueno, como tú decías, Iván, pues ha habido mucha literatura, ¿no?, antigua sobre la reducción de jornada, años 80, años 90, lo comentaba Pepe, ¿no?, trabajar menos para trabajar todos, este tipo de lemas en Europa, ¿no? Y nosotros, retomando un poco esa línea y pensándolo para una perspectiva un poco más actual, ¿qué podíamos hacer desde un enfoque macroeconómico, que es lo que nosotros solemos trabajar? Y sobre todo nos interesaba por el lado que tenía que tener la reducción de jornada tanto por el lado de la creación de empleo, que nos parece un punto importante, pero también una idea que nos parecía fundamental, y es que esta reducción de jornada se hiciera sin reducción salarial, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tendría la reducción de jornada laboral? Bueno, la cantidad está en debate, ¿no? 35, 34, 32, en cualquier caso, en la reducción de jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿no? ¿Qué impacto tenía esto sobre el salario medio y sobre la distribución de la renta? Y luego una segunda derivada es qué pasa con pues si aumentan los salarios, qué efecto tiene este incremento de los salarios sobre la economía, ¿no?, sobre la demanda agregada y, por tanto, sobre el Producto Interior Bruto. Y este era nuestro punto de partida y desde donde comenzamos a trabajar el paper. Vale, vuestro paper además que se llama, que lo tengo aquí, Challenging the Working Time Reduction and Wage Trade-off, Assimilation for the Spanish Economy. Está publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2020, o sea que está calentito del horno y bueno, lo digo también para que la gente que luego lo escuche lo pueda ir buscando. Paloma, cuéntanos un poquito también. O sea, nos ha dicho Luis cuál era vuestro enfoque y vuestra intención a la hora de realizar este estudio, pero cuéntanos un poquito más qué es lo que hay dentro. Bueno, antes de avanzar con eso, quería también dar las gracias por la invitación y la super presentación que nos habéis hecho, que esto de economistas de la reducción de jornada me ha parecido mucho, que se me pongo mientras os escucho. Nada, y también deciros que, bueno, la verdad. Es cierto que FEDEA tiene mucho poder, pero FEDEA no tiene Twitch todavía, ¿eh? Que le falta un punto ahí. Que lo sepa. Pues Paloma se acaba de ganar otra taza. No vamos. No es verdad. Pero claro, hay que decirlo todo. Sí. Bueno, si queréis cuento un poco más sobre lo que decía Luis, que ha centrado muy bien sobre lo que va el paper. La idea es el debate, que como decías antes, Iván, además tú, es temporal, siempre ha estado ahí, que sucede con la reducción de jornada, que estamos en un momento en el que parece que ya la corrupción
Bueno, esta eso es de... verdad, Paloma. Cuéntanos, perdona que te corte, pero cuéntanos eso. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué crees que, o sea, que es una herramienta de política económica como cualquier otra, pero resulta que cuando hablas de eso parece que suena al 1800, ¿no? Cuando... Sí, sí, sí. De hecho, se produjo una bajada muy importante de la jornada laboral semanal. También aclarar que es nosotros lo que eso estamos estudiando. Hará 40 años y se ha mantenido ya prácticamente estable en los principales países de la OCDE en torno a las 40 horas semanales, ¿no? Y dices, ha cambiado el estilo de vida, ha habido una mayor robotización también, veo que estás poniendo ahora mismo el gráfico del que hablaba. Sin embargo, por algún motivo, pues como que no se ha abandonado esa idea. Hemos instaurado, yo creo que también socialmente, la idea de que el día se tiene que dividir en tercios y uno de esos tercios tiene que ir obligatoriamente a lo que es trabajo remunerado, ¿no? Y bueno, me parece interesante también pensar cómo se puede reformular esto, sobre todo considerando lo que decía Luis, ¿no? Del mantenimiento de los salarios y qué efecto macro puede haber sobre la economía, que es de las principales cosas que se debaten ahora mismo. Porque en realidad o el mainstream, o lo digamos, parece que suena antiguo porque resulta que si implementas una reducción de jornada, pudiera parecer que, claro, como se encarece el costo del empleo, al final, según la teoría neoclásica, competencia perfecta, incremento del salario, se reduce la cantidad de empleo que se generaría en una economía, que es precisamente lo que vosotros demostráis que no es. Claro, nosotros, por eso siempre partimos del enfoque macro, en concreto del modelo Baduri y Marlin, que, bueno, tanto Luis en su tesis como yo lo estoy trabajando también ahora, lo que su parte central, por así decirlo, de los partes más interesantes es ver que los salarios tienen un componente dual, y esto es que son tanto un coste para las empresas como también la principal fuente de ingresos para las familias, para los hogares, ¿no? Y que eso a su vez pues tiene un efecto muy importante en tanto que incrementar el consumo, que es el principal componente del PIB. Oye, perdona Paloma, pero cuéntanos qué es cuenta un poquito qué es el Baduri Margin, tía, ya que estamos hablando de esto. Igual me he saltado 3 pasos anteriores para y no nada, me estoy dando cuenta. Para nada, pero es que es tan interesante que yo creo que merece la pena. Sí. Sí, dale, explica un poquito, simplemente por lo de los regímenes de acumulación y esas cosas que me parecen interesantes tocarlas un poquito. Claro, la idea, no sé si comentábamos antes ya del tema de la distribución funcional de la renta o la distribución primaria, que es cómo se dividen o cómo se reparten salarios y beneficios en porcentaje del PIB y cómo cambios en esos ratios afectan al crecimiento de una economía. Entonces, en el caso de que haya una redistribución en favor de los salarios y eso provoque un incremento del PIB por un efecto que tenga sobre la inversión o por un efecto positivo que tenga sobre el consumo, estaremos dentro de lo que se conoce como un régimen de demanda dirigido por los salarios. En caso contrario, en el que esa redistribución sea a favor de los beneficios, porque el efecto rentabilidad o el efecto de la profit share sea positivo a la hora de terminar la inversión, en tal caso estaríamos dentro de un régimen de demanda dirigido por los beneficios. En el caso de la economía española, lo que apunta de forma general, aunque hay algunos artículos que no, la literatura lo que dice es que la economía española tiene un régimen de demanda dirigido por los salarios. Entonces, por eso también es interesante la aplicación de este modelo para el estudio de qué sucedería, ¿no?, en caso de que se redujese la jornada laboral semanal con un mantenimiento de los salarios. A ver si lo he entendido bien y a ver si Luis puede complementar un poquito esa información, ¿no? Es decir, cómo la economía española, más o menos, todo lo que hacemos sobre los salarios, entendido como reforzar el poder adquisitivo de los hogares, ¿no? Que yo creo que tira por ahí, tiene un efecto más positivo que en otra economía sobre el crecimiento, ¿no? Yo lo sintetizaría y de una manera muy bruta en esos términos, con la explicación técnica tremenda que ha dado Paloma, ¿no, Luis? Sí, totalmente. O sea, la idea es esta, ¿no? Al final es una idea muy intuitiva digamos, cuando empiezas a pensar en economía, pero que rápidamente, como decía Iván, se descarta
con la idea de que el salario es solo un coste, ¿no? Entonces, en las facultades, normalmente, cuando enseñamos los modelos básicos, ¿no? El salario es un coste, por lo tanto, es un incremento salarial, pues puede provocar una reducción de la producción, ¿no? Porque las empresas querrán producir menos ya que les cuesta producir más, ¿no? Y la ventaja de este modelo que comentábamos eso, es que estás quitando ese supuesto que es tan restrictivo y estás diciendo, bueno, es verdad, evidentemente el salario es un coste para cada una de las empresas individualmente, pero al final, si la gente consume es porque en una enorme proporción los salarios es la renta bruta disponible a las familias, es decir, el dinero que tienen para gastar. Entonces, si tú elevas los salarios de los que disponen las familias, como las empresas generalmente venden menos de lo que producen, es decir, tienen cierta capacidad ociosa, pues si le aumenta su demanda, va a aumentar su producción. Y esto lo vemos en cualquier situación, ¿no? En un momento dado. Y a su vez, cuando aumenta la demanda de las empresas, como las empresas ven que están vendiendo más, al final invierten más porque les va bien y quieren incrementar su capacidad productiva para poder seguir vendiendo bienes y servicios, ¿no? Es un poquito retorcido, ¿no? Es un poquito retorcido, pero muy interesante. No solo actuamos sobre la posibilidad de consumo, también sobre el tiempo de consumo. Si le ampliamos el tiempo de consumo, también eso tiene un efecto, paradójicamente, sobre el consumo general, ¿no? Y yo creo que va por ahí también, ¿no? Un poquito. Sí, esta derivada, la verdad es que nosotros sí que he visto que hay estudios que lo apuntan, ¿no? A que mayor tiempo de libre incrementa la propensión a consumir. Pero realmente nosotros justo hemos considerado por un criterio, vamos, de prudencia metodológica, si queréis, de decir, bueno, vamos a suponer que la gente sigue consumiendo lo mismo más o menos que consumía. Y lo que calculamos es, bueno, si le das 1 euro más de salario a la gente, ¿cuánto más incrementa su consumo, ¿no? Y también lo hacemos con los beneficios, es decir, si le das 1 euro más de beneficios, por ejemplo, por dividendos distribuidos, pues cuánto más aumenta el consumo, ¿no? Y lo que veíamos es esto, que quitarles, entre comillas, 1 euro de beneficios y subírselo a los salarios incrementa en términos netos la demanda agregada, tanto de consumo como de inversión, y veíamos un efecto muy, muy reducido, negativo, sobre exportaciones netas, ¿no? De tal manera que el efecto total es positivo, es decir, subir salarios, en el caso de la economía española, para el periodo que hemos estudiado, es en términos netos positivo. Oye, estoy pinchando o el realizador, que no soy yo, el realizador está pinchando ahora mismo vuestro paper, que es un vamos, el esquema que acabáis de explicar, pero en términos gráficos, ¿no? Que hay como 2 fases. La primera, que es el impacto micro del que estabais hablando, ¿no? La reducción del tiempo de trabajo, bueno, los efectos microeconómicos, que eso se pasa al efecto macro de incremento de la demanda agregada. Aquí está. Vale. Nada más os quería decir eso. Perdonad que os he... Tiene factores sectoriales, eso lo habéis tenido en cuenta. Para que lo contáis, que yo me he leído el paper, pero quiero decir que tiene también, como trabajamos o razonamos sobre masa salarial, ¿no? Evidentemente, pero me imagino que la clásica respuesta del cuñado de turno en la comida de Navidad es, bueno, es que en España esto, en algunos sectores, pues no se puede hacer, ¿no? Y no sé, si tenemos contraargumentos que podemos utilizar respecto. Paloma, por ejemplo. Estoy dándole vueltas. Claro, nosotros en sí un análisis tan sectorial, tan microeconómico no hacemos. Lo que sí hacemos es utilizar datos sectoriales para ver en función de los sectores, frente a una reducción de jornada, cuántas horas se liberarían. Es decir, frente al argumento de que eso no se podría hacer, la respuesta tendría que ser: entiendo que esas empresas tendrían que contratar a más gente. No sé si tu pregunta está yendo por la vía de cómo financian esa mayor contratación en el caso de que tengan unos márgenes muy estrechos o de que estemos hablando ya directamente de sectores como pues, hostelería, que tengan unas jornadas más complicadas. No sé si va por ahí tu pregunta, Pepe. Sí, correcto, completamente, exactamente. O sea, quiero decir que eso yo me imagino que entra ya fácil como discurso, después entramos en el cómo, ¿no? Hay un debate ahí, sí, que eso yo creo que es lo más relevante, ¿no? Si 4 días, si reduciendo la jornada de manera horizontal en los días, si dando flexibilidad a los trabajadores eligiendo qué día y cuándo trabajar en la semana. Pero claro, el tema de los sectores normalmente en España se utiliza como cortafuego y yo creo que en realidad que no tiene nada que ver. O sea, me parece que es muy sólido en general el discurso de la reducción de la jornada de trabajo.
Porque nosotros tenemos sectores que tienen hora extra no pagada por encima de lo asumible. Entonces, cualquier tipo de bajada o subida, teóricamente el problema no está ahí, está en la hora extra que no están pagadas. ¿Cómo se podría implementar? A eso me refiero y ya está, ¿no? Y yo creo que estáis dando indicaciones en ese sentido, a eso me refería. Oye, voy a pinchar otra vez el paper para comentar los resultados, porque vosotros lo que calculáis sería cuál es el efecto macro de esta reducción de jornada laboral, que sería hasta las 35 horas, ¿no? Porque vosotros es el cálculo que hacéis, las 35. ¿Y cuál es el resultado aplicado a la economía española? Es decir, este es el background teórico que utilizamos, el Baduri-Marklin, y básicamente lo que estamos diciendo es que una reducción incrementaría la demanda agregada y eso tendría un impacto en la generación de empleo, que sería ¿cuál? Sí, para hacer eso, nosotros lo que hacemos es calcular, ¿no?, cuántas de las horas que se reducen, es decir, usamos microdatos de varias bases, sobre todo de la encuesta de población activa, pero también de la encuesta de salarios y de la encuesta de condiciones de trabajo. Y con estas tres, ¿no?, juntamos y obtenemos la información que necesitamos. Y lo que hacemos es ir viendo cuánta es la jornada media observada, es decir, lo que trabaja realmente la gente, individuo a individuo, ¿no? Con los microdatos se puede ver individuo a individuo. Y lo que hacemos es hacer el cálculo de uno por uno de cuántas serían las horas que se reducen si todos ellos trabajaron un máximo de 35 horas. De tal manera que a todas las horas que hemos ido, digamos, restándole, las sumamos. Y nos sale pues una cantidad, ¿no? Y lo dividimos entre 35 horas para calcular lo que son los puestos de trabajo equivalentes, ¿no? Es decir, que todas estas horas las dividimos entre 35, dado que un puesto de trabajo son 35 horas semanales, pues dividimos entre 35 y obtenemos el total. Y este sería, digamos, el empleo directo. Hay un argumento muy frecuente, ¿no?, que es este de la cantidad fija de trabajo, que sostiene que la reducción de jornada no generaría empleo neto porque partimos de suponer que la cantidad de trabajo es fija. Realmente ese supuesto, o sea, digamos, esa falacia es bastante absurda, porque yo creo que no he visto ningún estudio que haga ese supuesto. Nosotros tampoco lo hacemos. Nosotros estamos diciendo que evidentemente la reducción de jornada habrá cierta creación de empleo y habrá otro empleo, o sea, otras horas que se reduzcan y serán asumidas por el esfuerzo de la gente. Es decir, cada hora reducida no va a ser totalmente sustituida por una hora nueva empleada, ¿no? Nosotros calculamos que aproximadamente es algo menos de la mitad. Es decir, la mitad del empleo sería absorbido porque habría que trabajar más rápido o habría que asumir esa carga de trabajo y la otra mitad se crearía empleo nuevo. Para llegar a esto, utilizamos la encuesta esta de condiciones de trabajo para ver las condiciones técnicas de trabajo, es decir, aquellos trabajos que sí que pueden asumir esa carga y aquellos otros que no. Y hacemos unos índices de complejidad de las tareas en el que podemos determinar este efecto por ocupaciones, ¿no? Hay ocupaciones que están muy expuestas a que sean fácilmente sustituibles y hay otras ocupaciones que no lo están, ¿no? De tal manera que de esta forma podemos calcular este efecto. Y obtenemos también una creación neta de aproximadamente, ¿no?, redondeando unos 550.000 puestos de trabajo por ocupaciones y por género, que es lo que se está viendo aquí en esta imagen. O sea, claro, que según vosotras, influiría de manera significativa también sobre la cuestión de género, ¿no? O sea, quiero decir que permitiría la incorporación en condiciones salariales adecuadas y dignas también de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Es que eso se me escapa. Mira tú qué te digo. Una cosa que consideramos también en el paper es el tema de que, bueno, así como ha dicho Luis, que se liberarían ciertas horas, ¿no? El cálculo que hacemos de gente que tiene jornadas de 40 horas, 35, sacamos el total en puestos de trabajo equivalente. También vemos cuál podría ser el efecto de todas esas personas que tienen una jornada a tiempo parcial de forma involuntaria, ¿no? Lo que podríamos denominar como subempleo. Que son mujeres en su gran mayoría. Principal, claro. Por eso, efectivamente, es lo que sí que nos planteamos, una posibilidad que se pueda dar frente a la implementación de la reducción de jornada, es que haya empresas que frente a una reducción de jornada opten por ciertas horas que se ven liberadas de trabajadores a 40 horas, ampliasen, sustituyesen esas horas, por así decirlo, con jornadas completas de estas personas que están con una jornada parcial involuntaria. Entonces, en ese sentido, sí que se vería más que se verían
las mujeres, si vemos las estadísticas, está clarísimo que están mucho más afectadas por las sociales Claro. involuntarias. De O esa sea, forma pero... es como... No, que es brutal el impacto de género. Quiero decir que tendría un impacto de género positivo la reducción de jornada laboral, pero no, digamos, no es una medida de política económica pensada para ello, es decir, no es una medida de género de política económica, pero sin embargo tiene un efecto positivo de género la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Claro, y porque no estamos entrando también, hay otro contraargumento, así que, bueno, otro argumento añadido, que sería como del otro lado, así como estamos alargando las jornadas parciales involuntarias de una gran cantidad de mujeres, con una reducción de la jornada también se estarían acortando las sobrejornadas laborales que concentran hombres generalmente, claro, ¿no? Esto también podría tener un impacto positivo en el reparto trabajo remunerado, trabajo no remunerado en los hogares, entre el género. Luego, aunque es cierto que nunca o no se suele hablar de la reducción de la jornada de trabajo como una medida clave, por así decirlo, para avanzar hacia la igualdad de género, yo creo que sí que tiene bastantes aspectos en este sentido. Segundo lo comentamos menos, es más reflexión mía, pero... Sí, efectivamente, nos están diciendo es, por otro lado, la reducción de la jornada laboral tendría un impacto sobre los trabajos de cuidado, por ejemplo, ¿no? Sería generadora de derechos, entre otras cosas, para los hombres, en el sentido de que tendrían más capacidad de cuidar. Que eso a su vez, claro, generaría un impacto positivo en el reparto de tareas, que a su vez tendría un impacto positivo en la tasa de actividad femenina, vamos, básicamente, ¿no? Brutal. Me parece clave que que hay que empezar a pensar cómo hacerlo, ¿no? Sí, es decir, eso supone que la reducción de jornada laboral siempre viene acompañada, por ejemplo, por una dinámica de lucha de los trabajadores mismos, que lo piden, de presión social, de asumir más o menos un marco normativo que sea diferente del actual. Es decir, tiene mucho que ver la capacidad de reducción de la jornada laboral con el poder que tienen los trabajadores con los empleados con respecto a un determinado contexto, ¿no? Ese tema, obviamente vosotros no lo habéis tocado, pero yo sé que lo tenéis en la cabeza, ¿no? Que es decir, que algo que se asume, ¿no? Que la relación laboral también tiene en sí una dinámica de poder, ¿no? Y cuál es la manera de conseguirlo como tal, ¿no? Simplemente una reducción, como hay alguna fuerza política que lo presentan, empezar por algunos laboratorios en algún sitio, lo mejor sería hacer experimentos de 4 o 5 jornadas, reduciendo la hora. ¿Cómo lo vamos a implementar? Teniendo en cuenta que todo lo que habéis dicho me parece bastante difícil de contestar, es decir, me parece evidente, ¿no? Los beneficios en términos sociales y económicos, pero ¿cómo se consigue? Porque a eso le estamos quitando margen de beneficio a la empresa, ¿no? Sí, le estamos quitando efectivamente margen de beneficio a la empresa, es decir, Voy a hacer marxista, lo siento, de vez en cuando me sale. No, totalmente. O sea, en nuestro estudio se ve esto, ¿no? Es decir, al final, si divides la distribución de la renta entre trabajo y capital, si aumenta el peso de las rentas del trabajo, tienen que disminuir las del capital, ¿no? Por definición. Entonces, efectivamente, nosotros vemos que es así, que aumentan. Primero, en primer lugar, porque ahora mismo estamos en uno de los puntos más bajos del peso de las rentas del trabajo sobre el PIB de la historia económica de España en los últimos 50 años, ¿no? Es decir, esto ayudaría a reconfigurar un poco la distribución de la renta que ha venido erosionándose a un ritmo pues, acelerado, ¿no? Especialmente desde en la última década. En la década cayó mucho el peso de las rentas del trabajo, ¿no? Entonces, no pasa nada. O sea, lo que yo quitaría es un poco el miedo a, bueno, es que hay muchas veces, ¿no?, que se dice esto, el salario real no puede crecer más que la productividad. Bueno, si el salario real crece más que la productividad, lo que está pasando es que ganan peso las rentas del trabajo. ¿Hay algo malo en el contexto actual de que ganen peso las rentas del trabajo? No. Lo que vemos es que tiene un efecto positivo, ¿no? Y sobre la implementación práctica, claro, nosotros en este paper, como era más de análisis de simulación y demás, no entrábamos lógicamente en el detalle. El único punto que sí que incluimos fue separarlo en 2 fases. En una fase
prioritaria, que serían las grandes empresas, porque entendemos que las grandes empresas tienen mayor capacidad de introducir, primero, es donde más se va a concentrar la nueva creación de empleo, ya que, lógicamente, acumulan muchas horas de trabajo, por lo que para estas empresas es mucho más fácil agrupar horas liberadas y contratar a una nueva persona. Y segundo, porque también creíamos que es como un primer paso en el proceso de implementación que tendría que darse a través de estas grandes empresas. Lógicamente, la versión más sencilla es, bueno, pues se cambia el estatuto de los trabajadores y donde pone 40 horas, pone 35, 32, 34, lo que se desee, ¿no? Pero esto a mí me parece que se quedaría muy flojo si queda así solo. Es decir, en la práctica esto sería muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que realmente para que sea efectiva la reducción de jornada tiene que pasar por un proceso de negociación colectiva a todos los niveles, es decir, en todos los ámbitos de la negociación. Y para ello tendría que ser impulsado desde la Administración General del Estado con una legislación propia, ¿no? Como se hizo en Francia con las leyes Aubry, en el que se determina una serie de procedimientos a partir de los cuales la jornada máxima va a estar determinada y luego se deja cierta flexibilidad a nivel de empresa, a nivel del sector provincial, sector comunidad autónoma o sector nacional, para que se negocien las condiciones en las que se va a producir este proceso de reducción de jornada. Y desde el Estado se pueden poner ciertos incentivos para facilitar esto, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tiene que contratar trabajadores nuevos que no tienen, pues a lo mejor la cualificación o lo que necesiten para operar, pues se le apoya con cursos de formación específicos, quizá en casos puntuales con bonificaciones o reducciones en las cotizaciones sociales, es decir, este tipo de cuestiones. Pero a mí me parece importante destacar estas dos cosas, ¿no? Que la Administración General del Estado tiene que tener un papel de impulso en la reducción de jornada y segundo, que necesariamente para que sea realmente efectiva va a tener que pasar por un proceso de negociación colectiva en el que, por tanto, a mí me parece en tanto sentido diseñar desde arriba si son 4 días, si van a ser 3,5, si va a ser en 5, si va a ser por turnos. Eso va a quedar muchas veces en el ámbito de negociación, pero lo que sí es muy importante es determinar la jornada máxima. Y una vez que determines la jornada máxima, que van a tener que ser 35 horas semanales, sin posibilidad de desplazamientos, ¿no? Porque eso diluye mucho el efecto de yo trabajo 40, pero tengo un día más de vacaciones al final del año, esto no genera mucho empleo. Entonces, teniendo claro esa jornada máxima, luego dejar un poco a que la negociación colectiva se refuerce. Y por lo tanto, hay que reforzar todos los mecanismos de negociación colectiva en este proceso. Oye, pero una cuestión muy relevante con respecto a lo que estáis diciendo. Básicamente lo que hemos estado viviendo en las últimas reformas laborales es la erosión de la negociación colectiva y la eliminación de buena parte de la cobertura que daba la negociación colectiva a millones de trabajadores. Claro, si tenemos que esperar a reforzar la negociación colectiva para poder generar una herramienta de reparto de la renta, como puede ser la reducción de jornada laboral, a lo mejor no se hace nunca, en el sentido de que son procesos que evidentemente, como dice Luis, tienen que ir en paralelo, pero pueden ir no en paralelo. Quiero decir, podemos ir avanzando en, como decías, el mantenimiento, el establecimiento de una jornada máxima sin que ello sea óbice para que posteriormente se pueda derogar las reformas laborales o se pueda reformar la negociación colectiva, ¿no, Paloma? Sí, lo estabas diciendo y estaba pensando que ahí, bueno, precisamente el gobierno ahora mismo se supone que está intentando avanzar en el tema de la derogación de la reforma laboral del 12 y que el propio componente 23, creo que si no me equivoco, del plan de transformación y recuperación, lleva algo en ese sentido para luchar o intentar restaurar la negociación colectiva tal y como estaba antes. Está por ver. También creo que, como estoy leyendo aquí también que dicen en los comentarios, la gente tiene que entender que esto es una lucha sindical en la que todos los trabajadores y trabajadoras deberían participar. Y nos hemos acostumbrado a lo mejor durante mucho tiempo a que es el sindicato quien empuja y no existe sindicato si no hay gente detrás. Y esto es algo que lleva como muchísima más lucha todavía, que nos enfrentamos a un problema muchísimo mayor, efectivamente, que sea. Totalmente. Oye, sí, pues... Vale, dale, Iván. No, dale tú. Digo que lo que se suma un poquito a esto, ¿no? Es decir, la viabilidad siempre a nosotros nos la piden, ¿sabes? En plan es como, sale otro que va por ahí y dice, yo creo que bajando los impuestos esto da
vamos, como una moto, en plan, de verdad, ¿cómo me lo explica? Te saca una servilleta, te hace una curva y todo el mundo dice, ¡guau, qué bien! Pues tirámosle por ahí, presidente de los gobiernos incluidos, ¿no? Es más fácil, ¿no? Los relatos fáciles son son los que más funcionan, ¿no? Porque no hay mucho que explicar. Eso en realidad es muy intuitivo también, y eso es la cosa que a mí me convence. Es decir, siempre se ha hecho. Siempre hemos ido reduciendo nuestra hora de trabajo hasta hace 4 décadas. Lo que pasa desde hace 4 décadas ahora es lo anormal, pero lo normal ha sido siempre que nosotros hemos trabajado menos. Cuando digo nosotros, digo la grandísima mayoría de la población que han tenido que trabajar para atender a sus necesidades básicas, ¿no? Y en ese sentido. Pero es verdad que se exige mucho, ¿no? Y yo creo que, pero de esta manera, estos estudios sí que soportan el discurso y son súper importantes. Ahora, que eso no lo hacen los académicos, es evidente. Yo creo que todos los debates que se han dado en esa fase, con la pandemia, post-pandemia, han demostrado que había gente que intentaba explicar por activa y por pasiva, como un viejo topo, ¿no? Lo que funciona y lo que no funciona, y nadie hacía caso, y ahora parece que están todos de acuerdo que lo de antes no era lo más oportuno, ¿no? Pero es importante que ese estudio esté encima de la mesa, y creo que los sindicatos, y esto ya entramos en una fase un poquito más de la parte institucional de la economía que existe, los sindicatos yo creo que lo soportan y que lo aprueban. Que esto es una medida estructural necesaria, que es la reducción de la jornada, acompañada por otras que pueden ser la que están diciendo. Algunos apuestan, por ejemplo, con un impuesto sobre la robotización, otros apuestan por una extensión, por ejemplo, del ingreso mínimo vital de otra manera, o la subida del salario mínimo, pero esta medida está compartida por las fuerzas sindicales, yo creo, a nivel europeo, ¿no? Ya hay ejemplos, ¿no?, de sindicatos que han dado esta batalla, digo. Esa es una buena pregunta. Sí, o sea, tradicionalmente, ¿no? Ha sido una reclamación, es lo que decíais. De hecho, allí donde hay fuerzas sindicales más fuertes, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, el caso de la industria en Alemania, del metal, ¿no? Han obtenido jornadas muy cortas en comparación con el resto, gracias a eso, ¿no? A su mayor presencia. A lo que yo me refería es que precisamente es una oportunidad, o sea, no hay que esperar a que tengan fuerza los sindicatos para hacer esto, sino que es lo contrario, que es una oportunidad para darles, es decir, al obligar a que tengan que sentarse a negociar empresas y representantes de los trabajadores, se les está dando capacidad de negociación. Es decir, no es esperar a que haya que reformar la negociación colectiva, que por supuesto también, sino simplemente que ya estás creando un espacio de negociación que efectivamente, como decía Iván, lo que vemos es que, bueno, en peso de trabajadores no ha caído mucho la cobertura, ¿no? Es verdad que pueden haber caído 500.000 personas, pueden haberse quedado fuera, pero sí que ha caído claramente en los contenidos, ¿no? Lo que estamos viendo es un vaciamiento de la negociación, que al final se están pactando mínimos porque no queda más remedio, porque el convenio vence y como no hay ultraactividad, pues hay que mantenerlo vivo. Y esto está provocando eso, un debilitamiento que aparentemente desde fuera puede parecer que la estructura se mantiene, que es cierto, con mucho esfuerzo para conseguirlo, pero digamos los incrementos salariales que se negocian, las escalas salariales y demás, que va quedando un poco más vaciado, sobre todo en términos de condiciones, ¿no? Entonces yo creo que esto, al tener que forzar la negociación, al tener que abrir un proceso amplio de negociación colectiva a todos los niveles, va a favorecer precisamente que se generen estas dinámicas de presión. Oye, fíjate me encanta. que en el gráfico que estaba poniendo, me parece súper sintomático 2 o 3 cosas. La primera de ellas es que en la parte de arriba, bueno, es un gráfico donde, para los que nos estén escuchando, lo que se dice es lo que se grafica es las horas trabajadas anuales por trabajador, ¿no? Y como podéis ver, bueno, es un gráfico además que está animado. Si le das al play vas viendo cómo se han ido reduciendo las horas efectivas trabajadas, pero en la parte de arriba son países anglosajones. Es verdad que estamos, he elegido los países que estamos poniendo, pero no es casualidad que los anglosajones que haya elegido estén ahí arriba, Estados Unidos y Australia. Y Reino Unido, pero fijaos quién está entre medias, está España,
¿no? Que no es un país anglosajón, pero fijaos dónde están los países europeos, Suecia, Bélgica, Francia y Alemania, que están en la parte de abajo. ¿Por qué? Pues bueno, entre otras cosas porque es verdad que en Estados Unidos tienen una renta per cápita más alta porque tienen menos derechos y trabajan más horas, entre otras cosas. En los países europeos tienen una renta per cápita más baja, pero fijaos que dentro de los países europeos que mayor renta per cápita tienen son aquellos que menores jornadas laborales tienen. Y entre otras cosas, fijaos que está Alemania, en la parte más baja, que no es precisamente un país que sufra de desempleo alto, ¿no? Y sin embargo España sí, y tiene unas altas... quiero decir, de todo esto, o por lo menos la evidencia, lo que muestra es que aquellos países que tienen jornadas laborales más cortas apunta o ahonda a la evidencia que vosotros dais en vuestro paper, ¿no? Que son aquellos países que tienen una demanda efectiva más elevada y por ende una renta per cápita más alta, ¿no? Chicos, pues después de nuestra chapa vamos a resumir, si queréis, básicamente los resultados. 500.000, o sea, una reducción de jornada laboral en España a 35 horas podría generar un incremento del empleo de unos 500.000 puestos de trabajo. Ese sería el resumen con datos científicos de vuestro paper, ¿no? Pues nos quedamos con eso. Espero que os hayáis divertido y que os lo hayáis pasado más o menos decentemente en Fake. Tenéis 2 tazas. Estamos prometiendo tazas por encima de nuestras posibilidades. Yo al final no sé cómo... Creo que me voy a tener que endeudar. Bueno, como la taza no se hace con chip, pues vamos bien. Como están los chips, los conductores ahí jodidos en Taiwán, por lo menos tazas sí que podemos regalar. O sea, perfecto. Algo que prever el mecanismo tecnológico, no. Bueno, pues nada, muchas gracias Paloma, muchas gracias Luis. Muchas gracias a vosotros. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de vuestro paper con John Bernard, perdonad. Entonces vamos a hablar mal de vosotros cuando no estéis. Muy bien. Muy bien, os escucharemos. Ah, vale. Oye, nada, que muchas gracias. Oye, y si tenéis algo que decir, en plan que os molesta mucho, volvéis a entrar, ¿eh? En plan, hacemos un apaño rápido, en plan diciendo, esto no me mola lo que estáis diciendo. Lo que no tengo montado... Lo que no tengo montado son las escenas para todos, para que estemos todos, pero lo que sí podemos hacer es, John habla mal de vosotros o habla bien de vosotros, a vosotros os gusta, entonces sale John Ver, entráis vosotros y así estamos todo el rato, ¿no? Entonces, como se ha hecho siempre en cualquier barrio, en cualquier pueblo, vamos, que tampoco hay algo que sea bastante diferente de la realidad. Oye, pues nada, que muchísimas gracias chicos y chicas, nos metemos vídeo, entra John Ver y seguimos con la reducción de jornada laboral. Venga, gracias Luis, Paloma, chao. Gracias, hasta luego. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy muy poco. Es el vecino. No es el mercado, amigo. O sea, El que elige al alcalde. vueltas máquinas. ¡Va a excavar ya! Hayan sido Botín, German o Juan Pato Santander. If you are here tonight, it is because haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía. Bueno, estamos aquí. Por supuesto, no sale. No sale la. ¡Ay! John Ver, ¿qué tal?
Apaga el Twitch. Apaga el Twitch, tío. Que nos estamos mega oyendo todos. Ahí estamos. No es una rave, ¿vale? No es una rave, ¿vale? Ah, vale. Se escucha un pelín. A ver qué tal ahora. Pero seguimos escuchándonos, Jonber. Te escuchamos a ti y nos escuchamos a nosotros. Pero... Ah, claro, es que tienes los baffles, tío. Quitar el Twitch, el sonido del Twitch. Y ponerte unos cascos, porque si no vamos a estar escuchándonos. Bueno, Jonber, hemos prometido que íbamos a hablar de los que se acaban de ir. De Paloma y de Luis, ahí está, ahí está. Oye, ahí estamos. Llegamos. Yo creo que ahora Vale. sí. ¿Me oís? Oh, perfectamente. Perfecto, Jonber Zubiri, aquí estamos, vamos a presentarte. Está con nosotros, bueno, ahí tenéis el nombre. Jonber Zubiri es un profe, un docente de la Universidad del País Vasco, doctorando en la Universidad de Grenoble y bueno, uno de los economistas que está estudiando junto con Paloma y Luis, no es que estén estudiando juntos, sino que forman parte de aquellos economistas que están ahora mismo estudiando la posibilidad de implementar la reducción de jornada de trabajo. Jonber ha hecho buena parte de sus aportaciones con Verónica Castrillón, que tenía que estar hoy con nosotros, también docente de la UPV, de la Universidad del País Vasco, pero no ha podido. En cualquier caso, no sé si has estado escuchando un poquito, Jonber, la conversación que hemos tenido con Paloma y con Luis y su enfoque un poquito, ¿no? De lo que es la estimación de la reducción o cuáles serían los efectos macroeconómicos de la reducción de jornada de trabajo a las 35 horas en España. También sé que habéis trabajado sobre los cálculos de la implementación de esto, sobre los cálculos de Paloma y de Luis. ¿Ahora me oís bien? Sí. Ah, Perfecto. vale, os pido disculpas. He tenido un pequeño problema con el doble efecto. Es la primera vez que que participo en una charla por Twitch. Vale, sí, por supuesto, hemos estado escuchando, Verónica también está escuchando en este momento y hemos estado escuchando la intervención de Paloma y de Luis, con quien hemos tenido ya varios encuentros y bueno, nuestro objetivo sería buscar una complementariedad de ambos cálculos, ¿no? En primer lugar, por una cuestión que ya Paloma Villanueva nos comentaba cuando estuvimos con ella en Madrid, sobre que, bueno, las 35 horas es la reivindicación histórica, vamos a decir, de los años 90, del movimiento sindical, del movimiento de la izquierda política, pero 20 años después, pues los incrementos de productividad que van acumulando concretamente la economía española, pues hombre, hace que en la medida en que no ha habido un reparto progresivo a los salarios en los últimos 20 años, pues la reivindicación debe ser actualizada y yo creo que el debate, como comentaba Luis, creo en una de sus intervenciones, ahora está más en la franja de las 34, 32 horas, ¿no? Entonces, bueno, Paloma misma nos contaba que si lo llegan a saber antes, ¿no? Que se iba a ajustar la reivindicación, hubiesen hecho su artículo para la Cambridge Journal a las 34 horas, ¿no? Que bueno, simplemente los resultados serían un poco parecidos, con un impacto mayor en la creación de empleo y con un impacto mayor también sobre el efecto de consumo, ¿no? Si me permitís hacer un comentario de lo que habéis estado hablando, así como para empezar así ya de algo que he pensado. Hay un problema, ¿vale? Y yo lo he discutido también con la gente de la UGT, con la gente de Más País y con gente de comisiones y con gente de Unidas Podemos. La reducción del tiempo de trabajo solo tiene coste para las empresas. La reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos solo tiene coste para las empresas cuando contratan nuevas personas para suplir el hueco creado. Pero no aumenta la productividad, claro.
el estudio del caso francés, que también mencionaba Luis, de las leyes Aubry de 1998 y especialmente la ley Aubry del 2000, que generalizó las 35 horas en Francia, el nuevo empleo creado quedó en torno a entre un cuarto y un tercio del hueco generado por las millones de horas liberadas. Es decir, vivimos en economías capitalistas que en el contexto de reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos van a intentar en la medida de lo posible flexibilizar, reorganizar el tiempo de trabajo para no tener que contratar. Entonces el problema de la financiación se plantea ya de forma concreta a el incentivo de la nueva contratación, a diferencia, por ejemplo, y aquí le lanzo una crítica a los compañeros de Más País, de la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo bonificando a las empresas a pesar de que no creen empleo. Es que una empresa que reduce el tiempo de trabajo y consigue hacer lo mismo en menos tiempo no debe ser bonificada por el mero hecho de que no hay nuevas contrataciones que aumenten los costes. Es decir, pagar lo mismo por 39 o por 34 horas no tiene un coste adicional, el coste es el mismo. En la medida en que haya que contratar nuevas personas, tendremos que hablar de cómo ayudamos a las empresas, especialmente a las empresas más pequeñas, a financiar los nuevos empleos creados. Oye, eso, perfecto, perfecto. Dale, Pepe. No, tú, por favor. No, tú, por favor. Por favor, tú. No. A ver, yo quería comentarte. Claro, esto es enlazar directamente lo que es la financiación de esta medida, ¿no? Que además vosotros, concretamente, Jonber y Verónica, habéis estado trabajando sobre cómo se puede financiar concretamente esta reducción de jornada laboral en el sentido que tú estás diciendo. Es decir, a ver, se nos está cayendo la conexión. Esperad un segundito nada más. Un segundito. Vuelve. Volvemos. Esto se va y vuelve siempre. No te preocupes. Es un clásico, ¿verdad? Es que además no nos gusta que vaya bien. No, quería decir, claro, vosotros habéis visto las diferentes formas que se puede financiar. Pero antes de esto, sí que me gustaría, Jonber, porque vosotros habéis trabajado y tú concretamente has escrito, tienes varios artículos acerca del papel de esta medida de jornada, el papel histórico que ha tenido la reducción de jornada de trabajo como medida política económica como reparto de la renta. Y vosotros habéis hecho un análisis histórico de cuál ha sido este papel. Así que si no te importa resumirnos un poquito ese hecho para luego enlazarlo con la actualidad y ver cuáles son las posibles medidas de financiación, y vamos hilando. Bien, pues mira, aquí también empiezo con una crítica al compañero BP que aquí antes comentaba, ¿no? Y lo comentaba en redes esta semana. Oye, pero Jonber nos está... Empiezas con críticas, tienes para todos. Oye, espero la mía, espero la mía. No quiero quedarme sin mi crítica, Jonber. A Héctor Tejero también ya le he hecho y ahora, Bepe, también te voy a hacer a ti, pero vamos, todo fraternal y solidario. Tú has hecho una referencia muy interesante en términos de valor histórico de cómo en Italia en los años 70 el eslogan del lavorare meno per lavorare tutti fue una idea fuerza en la crisis del Fordismo y del pacto keynesiano del estado del bienestar. Los italianos y las italianas, las obreras y obreros italianos, el lavorare meno per lavorare tutti puso encima de la mesa a los sindicatos italianos la cuestión del reparto del trabajo. Pero no olvidemos que ya un siglo antes, es decir, el 1 de mayo y las luchas por la jornada de 8 horas, el movimiento obrero de finales del siglo XIX no reivindicaba la reducción del tiempo de trabajo para repartir el empleo. Reivindicaba la reducción del tiempo de trabajo porque trabajar muchas horas y no tener tiempo para vivir, y no tener tiempo para cuidar, y no tener tiempo para la política, y no tener tiempo para la sociedad, era una cuestión que el movimiento obrero primigenio, decimonónico, consideraba liberar tiempo de vida al capital era una cuestión estratégica. Claro, no era reparto de trabajo, era conquista de derechos, no era reparto de trabajo. Reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos todo el rato para arrancar al capital tiempo de vida, y además lo enlazo con la actualidad, pero en una perspectiva histórica también. La patronal siempre ha considerado que la reducción del tiempo de trabajo es como la subida del salario mínimo, es el fin de la economía. Pero el tiempo ha demostrado que la reducción del tiempo de trabajo siempre ha generado ajustes de mejora de la productividad, y la reducción del tiempo de trabajo al final nunca ha sido tan cara
para el mundo empresarial y lo que ha generado es una mejora de las condiciones de vida, de reducción del tiempo. El antiguo, y aquí ya que el eslogan italiano lavorare meno per lavorare tutti es importante para entender la genealogía, pero la reivindicación y el eslogan histórico es el de 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para dormir, ¿no? O para descansar. Ahora tendremos que hacer la batalla de las 6 horas o la batalla de la jornada de 34 horas. Porque en realidad lo que ha ocurrido... es que esto es fundamental lo que estabas comentando. Lo que ha ocurrido no es... O sea, lo que se hacía tradicionalmente es que los incrementos de productividad se iban repartiendo de diferentes maneras, entre otras, incrementos salariales, pero también mediante la reducción de jornada de trabajo. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que los incrementos de productividad a partir de los años 80, concretamente a partir de los años 90, han dejado de trasladarse a reducir jornada laboral. Pero no es que la productividad ha seguido creciendo. O sea, incluso en la lógica capitalista de hace 30 o 40 años, tenía sentido que ese incremento de productividad permitiera reducir la jornada de trabajo, porque entre otras cosas generaba capacidad de consumo, generaba incremento de consumo y de demanda efectiva, ¿no? Claro, ese es el elemento que remarcabais del artículo de Paloma Villanueva y de Luis Cárdenas, ¿no? Que básicamente, además, publicado en la Cambridge Journal Economics, pues tiene más estilo que publicado en revistas menores o en artículos de prensa. Es muy importante poner encima de la mesa la idea de que, como bien dice Michel Usson, que es uno de los académicos franceses que más reivindica esta reducción del tiempo de trabajo, una economía capitalista que no reduce el tiempo de trabajo de forma permanente y generalizada es una economía capitalista que se atrofia por subconsumo, porque no reparte los aumentos de productividad a la mayoría trabajadora. Preguntemos a la COE, por ejemplo, la vicepresidenta Díaz puede preguntar, a ella que le gusta dialogar con los sindicatos y con las patronales a la vez, que les pregunte a los de la COE, ¿qué prefieren ustedes? ¿Repartir la productividad subiendo los salarios totales a todo el mundo? ¿O, en su contra, podemos aceptar una medida menor que sea reducción del tiempo de trabajo generalizado sin reducción de sueldos? Hay dos vías de repartir la tarta. Una es subiendo los sueldos totales, la otra es reduciendo el tiempo de trabajo sin reducción de sueldos para que la renta creada no se capitalice en la parte capitalista, que además, por desgracia, la inversión en España ha pasado de 30% del Producto Interior Bruto en 2008 a 20% hoy. Es que ni siquiera ese aumento de los beneficios genera un aumento de la inversión. La mejor forma de generar crecimiento y empleo es dar el dinero a la mayoría trabajadora, y eso se puede hacer reduciendo el tiempo de trabajo sin reducir los sueldos. Sin duda. Bueno, no me lo tomo para nada mal la referencia a un eslogan de los años 70, porque si no ya estamos para matarnos. Es verdad que somos boomer en Twitch, pero tampoco tanto, ¿no? Entiendo perfectamente la crítica y creo que es oportuna. O sea, es completamente cierto que siempre cuando hablamos de trabajo no hablamos simplemente de una dinámica macroeconómica o de unos números o de una curva o de una gráfica, cómo va el margen de beneficios, la productividad, etcétera. Hablamos de lo que es la sustancia de las relaciones básicas que permite la existencia del capitalismo, que es la relación del trabajo subordinado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relación de trabajo subordinado, hablamos de poder, y el salario es simplemente un poquito la cristalización de esta relación, la cristalización de las relaciones de fuerza que existen entre una minoría que tiene la oportunidad y la ventaja de utilizar los márgenes de beneficio para vivir mejor que los demás, y una grandísima mayoría que nos toca trabajar. Bueno, toca, no porque nosotros lo deseemos como tal. Y el reparto de la obra, claro, efectivamente puede tener varios sentidos. Es en una dinámica de resistencias como la aceptación que de una tarta tenemos que comer todo, o en una dinámica existencial es que el hombre, por naturaleza, quiere ser liberado de esa cadena y de esa esclavitud que es el trabajo o el empleo como lo conocimos. Dicho esto, y acabando un poquito y siguiéndote el rollo, la clave un poquito creo que está en no hacer de la medida un fetiche. Traduzco, y voy a ser bastante contundente también esto. No es tan relevante tener una medida más que otra encima de la mesa, empezar a hacer un pulso sobre la que es mejor o peor, sino asumir que al problema complejo hay que darle soluciones complejas. Y entonces todas contribuyen o puede contribuir a esto. Y a eso me refiero a que si hablamos de reducción de jornada laboral, hablamos al mismo tiempo de aumento salarial y aumento del salario mínimo.
si hablamos de reducción de la jornada laboral, hablamos de otras, por ejemplo, herramientas que están fuera de la dinámica, decimos así, del mundo del mercado del trabajo y del empleo que permite a una persona elegir si acepta o no un determinado tipo de trabajo, como puede ser una renta garantizada, un ingreso mínimo o lo que sea. Y por ahí voy, ¿no? Quiero decir, hay que poner, yo creo que a veces fallamos, y eso, a ver tú cómo tomas esa crítica que de verdad que hace a mí la primera, porque intentamos hablar solo de una cosa, ¿no? No sé, hablamos solo de esto lo va a solucionar todo. Yo creo que no, ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos esta medida y cuáles son las medidas complementarias, en tu opinión? Por cierto, Jonber, que no solo te responde la crítica Pepe, Héctor Tejero también te ha respondido en el chat, ¿eh? Crítica aceptada, Jonber. Bien. Que estamos de acuerdo. Voy a hacer una referencia a la complementariedad, pero antes también voy a decir, Pepe, que como italiano, supongo que también el sindicalismo vasco, por ejemplo, en el sindicato mayoritario ELA, tiene mucho de influencia del sindicalismo italiano, que es la lucha por el salario. Es decir, los sindicatos tienen que luchar por el aumento del reparto de la tarta de los trabajadores. Hay una cuestión que se puede tildar de interclasista, que es que, en realidad, la reducción del tiempo de trabajo y el reparto de la renta a la mayoría trabajadora beneficia también a una gran parte del empresariado, porque no olvidemos que una gran parte del empresariado obtiene su margen de negocio y su volumen de ventas del consumo de la mayoría trabajadora. Estamos hablando de un montón de sectores del comercio, de los servicios a las personas, del transporte, de la educación, de la salud y, en general, de las actividades de cuidados que también se hacen de forma remunerada. Tenemos, por tanto, a mí me suele gustar hablar de la escisión de la patronal como faro estratégico. Si un día una parte del empresariado español es consciente de los beneficios de que la renta se reparta a favor del trabajo y que la forma más barata para ellos, para los empresarios, es la reducción del tiempo de trabajo, porque la otra alternativa es el aumento de los salarios totales y, por lo tanto, subir el salario mínimo a 2,5 millones de personas en España es urgente ahora mismo, a 1.000 euros netos 14 veces al año. Pero en realidad la subida de los salarios medios y la subida de los salarios generales mejora la dinámica inversora, mejora la composición de la economía española en este caso, y por lo tanto hay muchas razones para un pacto, en este caso, entre empresarios y sindicatos a favor de una medida de este tipo. La reducción del tiempo de trabajo es complementaria con otras medidas, como decías. A veces pasa con los rentabasiquistas, ¿no? Que dicen, la renta básica vamos a solucionar, pero en realidad la mayoría dicen, no, bueno, vamos a arreglar algunos problemas. Con la reducción del tiempo de trabajo pasa lo mismo. ¿Vamos a arreglar el problema del reparto sexista de los cuidados con la reducción del tiempo de trabajo? No, pero bueno, cuando todos los hombres que hacen 3 millones, 5 millones de horas extras semanales, cuando todos los hombres trabajen 6 horas menos a la semana, o 7 o 8 si hacen horas extras, eso dará lugar a más tiempo para cuidar y a un reparto menos sexista, por lo menos, del trabajo de cuidados. El reparto de la renta, el reparto del trabajo en el sentido italiano de los 70, del lavorare meno per lavorare tutti. Paloma y Luis calculan 500.000 empleos para las 35 horas. En realidad, aquí es muy variable. Y esto hay que tener cuidado, porque la reducción del tiempo de trabajo puede ser también una medida de flexibilización regresiva. Y en la medida que el empresariado consiga insertar a la reducción del tiempo de trabajo un alto componente flexibilizador, habrá menos creación neta de empleo. Entonces, como está aquí Ricardo Molero nos decía hace ya muchos años, no puede ser el titular de la reducción del tiempo de trabajo la creación de empleo. El titular es menos absentismo, menos estrés en el trabajo, más tiempo libre para vivir, más tiempo para cuidar, más tiempo para organizarse. Y de ahí, además, crear un mejor reparto de la renta y algo de hueco, algo de hueco seguro se hace cuando se reduce cuando se baja el tiempo de trabajo de todo el mundo, pero sin obviar que el capitalismo ajustará en la medida de lo posible. Claro. Medida. Claro, y a mí lo que sí me gustaría poner en evidencia es algo del patrón el patrón de crecimiento capitalista que se ha ido generando y que habéis estado nombrando en los últimos 30, 40 años, cuando se detiene la reducción de jornada laboral y se deja, cuando se deja de considerar como una medida de reparto de la renta, que es precisamente, fijaos, que es precisamente
a partir de los 80, cuando empieza a generarse un incremento de la desigualdad, ¿no? En ciertas economías, entre otras las economías europeas, que tiene una incidencia directa. Es decir, evidentemente no será la única, porque no es solo la única de las medidas regresivas que se han implementado a raíz de la revolución neoconservadora de los 80, pero también incide en la generación de patrones de crecimiento más desiguales que a su vez inciden en la capacidad de crecimiento de las economías. Y que va en la línea de lo que estáis diciendo, básicamente. Es que estamos tocando muchos temas, porque la reducción de jornada de trabajo toca muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, la generación de tiempo de emancipatorio, digamos, es una medida emancipatoria de capacidad de generación de tiempo libre para los trabajadores, pero también es una modificación o permite digamos, la generación de patrones de crecimiento mucho más estables, más igualitarios, ¿no? Sí, bueno, el patrón primario, ¿no? Que los economistas decimos, la distribución primaria de la renta, es evidente que reduciendo el tiempo de trabajo sin reducir los sueldos, suben los salarios hora. Entonces, cada hora de productividad generada es repartida de forma más justa a favor de la producción del trabajo, de la gente que la hace. Pero, al mismo tiempo, el otro impacto que comentaba antes es el que se aborda por el movimiento feminista. El movimiento feminista considera la reducción del tiempo de trabajo una condición indispensable para que los hombres que trabajamos más en el tiempo remunerado y que trabajamos mucho menos, en torno a la mitad o menos que la mitad que las correspondientes mujeres, dentro de los mismos espacios familiares, nos encontramos con que si los hombres trabajan muchas horas y hacen muchas horas extras, y las mujeres trabajan a tiempo parcial, en España el 25% de las mujeres trabajan ya a tiempo parcial, pues se hace el patrón clásico de división sexista, las mujeres trabajar menos en el mercado para cuidar y los hombres trabajar más en el mercado y no cuidar, ¿no? Entonces esto es una cosa que la mayoría de los hombres tenemos que ver como una batalla por nuestro derecho a cuidar y por nuestro derecho a repartirnos los cuidados dentro de nuestras familias y comunidades. Y luego el último elemento, el de la creación de empleo, que yo entiendo que es interesante, ¿no? Cuando la UGT ha presentado su propuesta de las 32 horas, ¿no? Uno de los técnicos del gabinete, ¿no? Álvaro Risquez, me decía, bueno, sí, los cálculos que hacéis, pero claro, 32 horas va a salir un poco más que 34, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la UGT presenta su medida y creo que no estoy destapando ninguna primicia internacional y los periodistas preguntan, bueno, ¿y cuánto va a costar esto, no? Esto, vale, reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos. ¿Cuánto les va a costar esto a las empresas? Entonces, ahí entran los modelos macroeconómicos que profesoras como Verónica Castrillón, ¿no? Y el paper también de Luis Cárdenas y Paloma Villanueva abordan de forma directa. Hay que estimar cuánto va a costar esto para hacer una política realista, programáticamente asumible por los partidos y sindicatos del bloque de la izquierda, para decir, bueno, reducir el tiempo de trabajo a 34 horas en España no es tan caro. Costó muchísimo más salvar a la banca, muchísimo más, 4 veces más, vamos a decir. 60.000 millones sería la banca. Nosotros estimamos que con 15.000 millones podemos reducir la jornada a 34 horas en España, financiándola a las empresas. Venga, vamos a hablar de la financiación, Jonber, que lo has sacado, tío. Vamos a ver las diferentes... Porque claro, esta es lo que tú dices, pagándola a las empresas, ¿no? Esto significa que hay varias opciones. Hay una opción donde, digamos que en una posición de fuerza por parte del trabajo frente al capital tiene capacidad de imponer esta reducción y que la financien las propias empresas, la financia el capital, es decir, una reducción de su margen, o hay otras medidas donde se pueden, digamos, financiar de manera repartida entre empresas y Estado, es decir, todos. Antes de ver quién lo paga, que es un debate político, en los estudios que yo creo que tanto Paloma y Luis como Verónica y yo hacemos, el debate que tenemos es cuánto cuesta a las empresas, cuánto les cuesta. Vamos a decir, pues no sé, reducir a 34 horas en España, ¿cuánto les cuesta? No digas un número exacto, porque igual es más, porque igual es menos. Depende del impacto sobre nuevo empleo que tenga. Como decía al principio, el coste es el coste de nueva contratación. Dejémonos de hostias. Ni innovación, ni no sé qué. Lo que cuesta es contratar más gente. Y dar dinero a las empresas sin que contraten a más gente, pues puede ser un error, ¿no? Aquí va una segunda crítica al compañero de Más País, que en realidad es un debate que yo creo que en la experiencia piloto valenciana y de España habría que abordar. Hagamos una experiencia piloto para que sea generalizable. ¿Cuál es la generalización? Que tiene un impacto importante para las empresas y que las empresas que lo tienen que pagar tendrán que ver cómo lo pagan.
Lo pagan todas, cada una lo suyo, lo pagamos entre todas las empresas vía fiscal. En cualquier caso, el hecho evidente es que genera dos grandes grupos beneficiados. Uno, las nuevas personas contratadas. Primero, las personas que trabajan menos horas y cobran lo mismo, o sea, subidón. Segundo, la gente que contratan en el hueco que se hace, que genera nueva renta salarial y que es gente que ya no tiene que cobrar el paro. El aumento, el beneficio para la administración pública en recaudaciones de seguridad social, en menos prestaciones sociales y de desempleo y en aumentos en IRPF, es un impacto fiscal que nosotros calculamos porque es como 2/3 de lo que les cuesta a las empresas lo gana el Estado y las administraciones públicas y la seguridad social. El Estado tendría mucho margen para bonificar y para ayudar a esa creación de empleo, incentivando que la reforma tenga más un efecto de creación de nuevo empleo que de flexibilización interna. Vale, Eso vale, perfecto. Pero el coste concreto, ¿cuánto estimáis? Pues ya os digo 34 horas, aunque te prohíban decir una cifra. Digamos un entorno, aunque no está todas las redes ahí diciendo, como Jonber diga una cifra, le hundimos el Twitch. Pero... Nosotros decimos, mira, Verónica Castrillón y Paloma Villanueva en su momento hablando dijeron, vamos a intentar hacer un común, ¿no? Introducir algunos elementos del paper de Luis y Paloma en el cálculo de impactos de Verónica Castrillón y decir, bueno, pues esto en realidad, si tiene un impacto de creación de empleo es tipo el francés, de que se cree 1/3 del tiempo liberado en nuevo empleo, cuesta 15.000 millones a las empresas españolas. 15.000 millones. Igual algo menos, pero echando por lo alto 15.000 millones. Y el Estado saca 9.000. Entonces, claro, si el Estado se puede permitir en aumentos de cotizaciones, en aumentos de IRPFs, ayudar a la creación de empleo... Espera, Jonber, espera. 15.000 a las empresas que revierten en un incremento de 9.000 en términos de recaudación al Estado. Sí, algo así. Bien, por separar los efectos, es decir, tiene un coste para las empresas, es cierto, pero por otro lado el incremento de renta de esos, el incremento de renta que supone luego los ingresos en términos impositivos para el Estado, eso por un lado, pero es que además las empresas esto generará un incremento de PIB, un incremento de consumo y un incremento de las ventas también para las empresas. Yo lo siento, pero soy bastante pesado y una cosa que hemos hablado con Yago la otra vez, que me encanta lo que estamos sacando y además los números hacen muy bien, Iván, porque eso es lo que furulan después. O sea, quiero decir, lo que te van a preguntar, eso cuánto nos cuesta y esto qué genera y esto cómo va. Pero también a mí me parece bastante relevante intentar clavar un poquito los argumentos, ¿no? Es decir, ¿no? Con respecto a una medida como esta, que nosotros podemos defender y en un espacio amplio, ¿no? Con su diferencia. El elemento base de fondo, yo creo que tú ya lo has dicho, ¿no? La tenemos que vender más como una medida de liberación, más que una medida, ¿no? De construcción, pero de trabajo, de creación y de demanda de empleo. Pero mira tú, al final estamos hablando de esto, porque es lo que te marca el debate político-económico al fin y al cabo, ¿no? Llego al final a la conclusión de mi reflexión, que es sobre también el modelo del tipo de empresa. O sea, lo estamos haciendo sectorial, lo estamos haciendo en general por países, estamos viendo los datos macroeconómicos, pero el problema fundamental ahí es que ¿qué impacto puede tener una dinámica más cooperativa y una gestión más cooperativa, aunque una cuota cooperativa, por parte de los trabajadores en los procesos de producción? Traduzco. O sea, quiero decir, ¿cuánto cuenta esa medida junto al control efectivo de todas las dinámicas empresariales donde yo elijo que efectivamente le dedicamos más a la contratación de nuevos trabajadores, a la reducción de la jornada, a un mejor bienestar que a los márgenes de beneficio? Traduzco más. O sea, ¿cuánto importa para llegar a ese objetivo? No solo la presión sindical como tal, pero sí el margen y la posibilidad que existan y que puedan desarrollarse nuevas formas de empresa, ¿no? Y ahí lo digo, porque yo creo que también influye, que hablemos mucho de cómo está la cosa, pero cómo está la cosa, no sé si me habéis entendido, es mi descripción loca, ¿no? Pero es que como hablamos en ese contexto en ese momento, vale, venga, pero ese contexto no es el contexto como tal. Lo que decía Héctor en el chat, ¿no? Dice, bueno, nosotros hemos hecho el laboratorio en una empresa, pero esto no es lo que debería ser, lo que deberíamos que llegar. Entonces, ya que estamos hablando de esto, pues vamos a lo más grande, ¿no? Subimos de nivel, vamos a plantear un cambio, ¿no? Bueno, pues sí, o sea,
La composición de las empresas influye mucho en la implementación del tiempo de trabajo. O sea, la política responsable, me suena de Nacho Álvarez haberlo oído decir, algo así como tenemos que proponer cosas que la gente diga, cuando se haga esto se va a hacer y es viable. La composición de las empresas influye mucho. Francia hizo una aplicación de la reducción a las 35 horas en 2 fases, en 3. La primera, el 98, que sería lo parecido a la Ley de Usos del Tiempo que pretende la vicepresidenta Díaz el año que viene. Flexibilización interna, reducción voluntaria, bonificada, limitación de las extras y demás. Pero la gran fase es paso generalizado a las 35 horas. En nuestro caso sería 34. 34 horas en España. Al principio, las empresas de más de 20 personas. Y al de 1 año o 2, bonificado en la creación de empleo, las de menos de 20 personas. Es decir, la composición de las empresas, lo comentaba antes también Paloma, ¿no? Que la composición por sectores es un tema que habría que profundizar más. Y por eso también creo que decía Luis, siempre deberá ser una aplicación negociada con los sindicatos. Y yo creo que eso es la esencia además del estilo de la vicepresidenta. Claro, que mi crítica, si no se ha entendido, iba por ahí. Es decir, solo se puede aplicar la reducción del tiempo de trabajo en marcos de negociación colectiva. Primero, general, de política entre sindicatos y patronales y gobierno. Y luego, sobre todo, en negociación sectorial y negociación de empresa, para ver cómo se hace una aplicación del tiempo de trabajo y para ver cómo se aplican las medidas de flexibilización interna, que en cualquier caso la patronal en la negociación siempre va a arrancar un gran paquete de medidas de flexibilización interna para la reorganización del tiempo de trabajo mientras reducimos el tiempo de trabajo. Ahí va a estar la batalla de los juristas sindicales y patronales y del ministerio y la política para que... una cosa solo, cuanto más flexibilización interna, menos empleo se creará. Pero tampoco se puede ser talibán. La flexibilización interna a favor de la reducción del tiempo de trabajo puede tener grandes beneficios, pero hay que tener cuidado. Porque la patronal en Francia consiguió arrancar 3/4 partes de la reforma, se la comió en flexibilización interna y aumento de productividad sin creación. Pero lo que estaba diciendo también es que el marco institucional también influye. Yo tiraba por ahí. Es decir, si tú tienes en el Consejo de Administración los sindicatos o representantes de los trabajadores, van a trabajar en esta línea mucho mejor que una imposición desde arriba, donde tú después le tienes que llegar como segunda derivada a los sindicatos, los colectivos de los trabajadores de la trabajadora, a pelearlo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Quizá hay que también tener en cuenta también esto, ¿no? Es como no había salido, pues lo soltaba por ahí. Pero yo creo que vamos bien. Me encanta el hecho que estáis ahí a tope entre 34 y 35 y cuando llegue uno que propone 33, ya la lía y pardísima. A ver, Ricardo Molero defiende 33, pero... yo sabía que Ricardo proponía 33. Pero yo creo que sus jefes proponen 34, entonces yo creo que vamos a ver si lo de las 34 generalizada es viable para la próxima legislatura, empujando mucho los sindicatos. Y ahí la UGT y comisiones obreras y también la CGT, la CNT y otros sindicatos incluso pues de Galicia, de Euskal Herria o de Cataluña, tienen que... Es que a los sindicatos les cuesta poner la reducción del tiempo de trabajo en la primera reivindicación. Porque el instinto de una empresa que gana productividad de los trabajadores es quiero trabajar lo mismo y ganar más. Entonces, esto es un debate muy político del mundo sindical. ¿Qué queremos? ¿Aumentar los salarios totales? ¿Reducir el tiempo de trabajo sin reducir los sueldos? Y ahí yo, por ejemplo, pues creo que no está fácil el tema para que los sindicatos lo pongan en la primera. Bueno, yo creo que estamos en el... Hemos pasado de los cálculos de cuánto cuesta, de cómo se financia, de quién lo tiene que pagar, y estamos en el hecho de... ¿cómo lo llamamos? El politiqueo, como queráis llamarlo. Es decir, la situación política y la factibilidad, los universos de posibilidad que nos da el escenario político para que eso sea efectivo. Es decir, ahora mismo hay un proyecto piloto, el proyecto de 4 días propuesto por Más País, que además yo sé que John Ver está muy enterado y muy al tanto de ello. Está la ley de usos de tiempo que comentabas antes de Yolanda. En fin, hay diferentes medidas que parecen que están yendo hacia ese lado, pero la realidad es que todavía no hay un horizonte de reducción de jornada laboral específico. Es decir, no hay un proyecto político que sea capaz ahora mismo de proponer eso y de llevarlo a la práctica. John Ver, ¿cuál es la situación esta? Explícanos un poco el mapa político que nos permita vislumbrar la factibilidad de esta medida.
A ver, enlazándolo claramente con lo anterior, la madre del cordero es quien paga los 20.000 millones. Y si la propuesta política es que los 20.000 millones los pague el Estado, pues las empresas van a querer, todas van a venir corriendo. Si el Estado paga los nuevos empleos que hay que crear, van a venir todas corriendo. Si haces una propuesta política de un punto de vista obrerista, de que los 20.000 millones los paguen las empresas, tenemos que ir a cómo lo pagan. ¿Lo pueden pagar igual Yahoo, Google y las tecnológicas o Iberdrola o Telefónica? ¿Lo pueden pagar igual que la tienda de Pili, que tiene 3 empleadas, que hay que bajarles de 39 a 33? ¿Y lo pueden pagar igual una empresa y otra? Evidentemente no. Sería injusto que la reducción del tiempo de trabajo pene a las empresas trabajointensivas y las empresas populares de poca productividad. Podría ser el fin. Mira, criticando a otro amigo por ahí, igual a Mario del Rosal le parecía bien y decía, bueno, pues ya está, las empresas de muchos salarios para arriba y las de bajos para abajo y fuera todas. Pero ahí te cargas un montón de economía de subsistencia y la reducción del tiempo de trabajo financiada por las empresas tiene que ser financiada, como siempre dice Verónica Castrillón. Y antes decía Miquel de la Fuente, que también fue alguien con quien trabajamos sobre este tema hace años, lo pagan las empresas todas entre todas. Es decir, hay que hacer una medida de financiación distribuida entre todas las empresas. Es decir, algo así como una cuota que puede ser fiscal, vía impuesto de sociedades o un impuesto del reparto, para que la financiación de la medida se haga por todas las empresas a la vez. O sea, un impuesto finalista, en primer lugar, un impuesto finalista financiado por las empresas y que... Con costes de nueva contratación deducibles. Es decir, te puede salir hasta a pagar. Te pueden llegar a bonificar las nuevas contrataciones a partir de tu cuota hacia lo que dé de más de nuevas contrataciones. Una medida fiscal que fomente que quien pase del tema y no haga la reducción, o que haga la reducción y que la haga sin nuevas contrataciones, tenga que pagar su cuota. Pero quien haga la financiación de la medida por su empresa contratando, reciba una bonificación fiscal. Bueno, pero... Eso sería un poco... un impuesto del reparto. Quiero decir, pero lo que está proponiendo al final es que es bonificar a las empresas que creen empleo. A las empresas que creen empleo. Las que no creen empleo no tienen nuevos costes que financiar. Han reducido el tiempo, han reorganizado el trabajo y no necesitan nuevas contrataciones. Entonces, no es lógico financiarlas. Yo ahí creo que está el debate. Al debate que va a poner la patronal y el debate que va a poner el gobierno, porque el PSOE no va a tragar con esto. El PSOE va a aceptar una primera cosita de reducción de horas extras y algunas medidas de conciliación, y ya hablamos la legislatura que viene de esto, porque así está el tema ahora mismo, respondiendo a vuestra pregunta antes de decir lo de la financiación. Muy bien. Bueno, entonces hemos visto cómo se financia. Ahora, factibilidad política, Jonber. La actividad política. A ver, la experiencia piloto no debe ir muy bien, ¿no? Están intentando que se haga la experiencia y la experiencia en Valencia se está haciendo, pero en la española pues parece que aún está en negociaciones. Todo mi ánimo al grupo de Más País y a ECO y a Compromís para conseguir impulsarla. La UGT lo ha puesto en agenda y gente de comisiones obreras dice, pues sí, nosotros estaríamos de acuerdo con esto. Pero o sea, el universo sindical, porque es verdad que has dejado entender que el universo sindical tampoco lo tenía como prioridad. A ver, programáticamente está totalmente en la agenda de todos los sindicatos la reducción de la jornada sin reducir sueldos, en todos los sindicatos. El tema es que parece que la prioridad, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es que después del verano tengamos una reforma laboral. Porque aquí hay un gran pastel que se está determinando con la reforma laboral. Entonces, cuando se reformen las relaciones laborales, negociación colectiva, despido y toda la cuestión que va a regular la reforma laboral, pues parece ser que va a ser el momento de hablar de una nueva ley de usos del tiempo. Que va a ser, en mi opinión, o bueno, lo que yo deseo y lo que yo recomiendo, que sea parecido a una ley Abril 1, a una ley Díaz 1, si queréis, como le dijimos en su momento a los compañeros de Madrid. Una ley Díaz 1, usos del tiempo, conciliación, limitación de horas extras. En España se hacen muchísimas horas extras, reforzando la inspección del trabajo para que no se hagan horas extras no pagadas, que en España son otro porrón. Pues una primera ley Aubry tendría por lo menos una capacidad de poner esto en la agenda, una primera ley Díaz 1,
¿no? Pero en cualquier caso no será la ley que fue la UBRI 2, ¿no? Que es la ley que de repente que ya genera una reducción generalizada del tiempo de trabajo con dos grandes debates, el de la empresa privada y el de la empresa pública, la administración y la empresa privada. Son cuestiones que hay que abordar de forma diferenciada. Pero en cualquier caso, ahora mismo no estamos para echar cohetes en términos de que esto el año que viene veremos cómo se pone en marcha la ley de uso del tiempo entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo, pero la reducción generalizada y termino, los sindicatos, me decías Iván, yo creo que comisiones lo tiene en la agenda como algo importante y UGT lo ha sacado como titular de su congreso, entonces igual corren buenos tiempos en ese aspecto. Muy bien, tío, pues oye, yo creo que hemos tocado bastantes temas, ¿eh? Y hemos ido recorriendo un poquito... todo el mundo, te ha quedado gustito... Vas a cenar bien, Jomber, hoy, ¿eh? Va a cenar muy bien y va a tener que volver... Me voy a ver el programa, me voy a cabrear y te quiero contestar, ¿sabes? Entonces, tendrá que volver para decírtelo a la cara. Cuando queráis. Oye, pues nada, que te lo has pasado bien, tío. Te lo has pasado bien, Jomber. Muy bien. Sí. Una pena que al final nos haya animado Verónica. Oye, desde aquí, si nos está viendo, hombre, que la próxima vez si cuadra y no tiene inconveniente, que se pase, que merece la pena hablar también de esas cositas. Hacer la cuña publicitaria que al final vamos a presentar la semana que viene nuestro estudio de impactos del paso generalizado a 34 horas en España en el Congreso de Economía Feminista que se va a hacer en Bilbao y entonces, bueno, el viernes presentamos los resultados que nos hubiese gustado poder entrar hoy más al detalle, pero claro, ya entendemos que estas cosas así, estos formatos más juveniles pues da lugar a otro tipo de conversaciones. Hombre, y en cualquier caso, gracias John, tío. Venga. Por llamarnos juveniles. Muchas gracias por llamarnos juveniles. Esto me ha quedado en el alma, tío. Que cada vez que viene Ricardo no para de decir que soy yo el más mayor de todos. Fedea no llegará a la suela de los talones aunque lo intenten. Hombre, con tu ayuda, con vuestra ayuda, cuña publicitaria, por favor, ayudadnos a superar al mainstream ideológico para poder abrir espacios de heterodoxia. Oye, un abrazo fuerte. Jomber, muchas gracias. Metemos vídeo y vamos a comentar un par de noticias aparentemente chorras. Aquí no hay nada chorra, pero hay mucha risa, pero todo lo que se cuenta es muy serio. Jomber, un abrazo fuerte. Gracias, tío. Chao. Venga, quédate. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy en el Partido Popular. Es el vecino. No, eso es el mercado, ¿no? O sea, el que elige al alcalde. vuelta a hacer máquinas. Para excavar ya. The created a large class of people who have no possible employment. Hayan Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because... Bueno, aquí estamos. Oye, claro, vamos a subir el programa a YouTube, venga, muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos y los que tenéis que ir, por favor, no os olvidéis de difundir el programa cuando lo subamos. Tenemos un par de noticias, ¿o qué, Pepe? Sí, no, todavía me estoy intentando recuperar. Que ha sido... No, porque normalmente tenemos como una primera parte un poquito soft, después tenemos la parte un poquito más intensita, pero hoy hemos dado a lo gordo y yo creo que, bueno, hemos tenido un debate necesario y también te digo que es uno de los programas, creo,
más relevantes en términos de política económica que hemos tenido, porque en primer lugar es un elemento fundamental a la hora de la distribución de la renta, y en segundo lugar creo que es una medida que dentro del universo político que se está abriendo y que nosotros hemos debatido mucho con el cambio de paradigma y las nuevas posibilidades, y creo que esto tiene una gran potencialidad. En términos políticos, seguro, pero es que en términos económicos ya lo hemos estudiado. Ya lo hemos Yo creo que explicado. también me gusta como lo han puesto, le han intentado poner Paloma, Luis y John Bell en el mapa, ¿no? Que entre un contexto también táctico estratégico. No digo cuáles son los órdenes de prioridades, pero cuáles son también los argumentos que hay que utilizar. Pues, estupendo, pues es lo que debemos hacer a partir de otoño y manera un poquito más seria. Bueno, espera, que nos queda agosto todavía, tío. Digo, Sí, perdón, sí, agosto, pero- julio. Tenemos programazos ahí. Es que la gente va a flipar. Es que, o sea, de verdad, en fin, de verdad, van a flipar con todos los programas que tenemos preparados. Se van a esperar que viene Zuckman. Bueno, porque no tenemos cómo traducirlo, pero casi. Pues no me provoques, Pepe, no me provoques, que le traemos aquí al Zuckman, y al Piketty. Al Piketty, bueno, lo entrevistamos una vez, ¿te acuerdas? En Eco. Bueno. Tú sí. No tengo la suerte, pero claro. Todavía no había publicado libros de 5.675 páginas. Nunca. Entonces, claro, era más fácil. Nunca. Creo que tenemos noticias chorra, pero relevantes. A ver, déjame ver. Venga, vamos a poner la tuya primero. La mía es simplemente de friki, quiero decirlo. Tampoco tiene mucho impacto económico, ¿o sí? Tiene un impacto. Y la tuya por último. Político que no la conoce, la mía, Pepe. Claro, por eso digo, la digo por último. Bueno, ¿es más chorra que la mía? Explícalo. No es tan, o sea, no es chorra la mía. Es una síntesis del modelo capitalista que estamos viviendo. Bien. Venga, En España, ¿eh? En España. Ah, entonces es propio territorial. Bien. La mía es bastante sencilla, a ver si la ponemos. Ahí está. Pues, ¿qué significa esto? Un programa de reconocimiento facial resuelve en segundos un enigma que duraba 15 años. Esto va del programa del juego de cartas, ¿no? Sí, tío. Es que yo me flipó un poquito porque en realidad no lo había focalizado muy bien el tema. Parece que había un juego de hace 15 años de cartas donde en alguna carta había un tío que tú ibas viendo las varias cartas que salían por ahí. O sea, era un con diferentes enigmas, ¿no? Donde Sí, en era algunas un de caza- ellas Sí, exacto. salían una foto de alguien en algún Eso es. sitio. Él le tenía que pillar y en esa foto cuando lo pillaba te indicaba otra cosa, ¿no? Es una empresa que sacó este juego de cartas hace 15 años, en los años, no sé, 2000, 2005, lo que fuere. Nunca encontraron a algunos, ¿no? Nunca encontraron a algunos de estas personas. Y resulta que hace un añito, que yo sí vi esto, me acuerdo, a principios de 2020, como dice aquí, la historia apareció en un canal de YouTube sobre misterios, ¿no? Y fue visto por más de 1,3 millones de personas y al final... Después que, claro, que Iker Jiménez le había dado como 4 horas de difusión a un tema que no tenía ningún tipo de misterio. Bueno, eso es Iker Jiménez, ¿no? Claro, Iker Jiménez. La ultraderecha de la programación de la científica de la televisión. Pues un chaval ha dicho, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar un programa de reconocimiento, ¿no? ¿Cómo es? De reconocimiento facial, sí, porque claro, a ver, está el Google Reverse Search, que tú subes una imagen y te busca cosas, ¿vale? Pero lo que dice este programa es que el Google Reverse Search busca píxeles, ¿no? Entonces tú pones una imagen y busca imágenes coincidentes píxel a píxel. ¿Cuál es el problema? Que esto no es de reconocimiento facial. En cambio, hay una herramienta que sí es de reconocimiento facial, ¿no? Que es ¿cómo se llama? No me acuerdo, tío. PIM Eyes. PIM Eyes se llama. PIM Eyes, que le hemos hecho nosotros también. Pues el tío la había la primera. Y un enigma que tardaba en resolverse 15 años y que nadie había resuelto, porque esta era la imagen de esta persona, que es una Satoshi, una persona japonesa, que esta es la imagen que había puesto en la carta, ¿no? Y simplemente decía, encuéntrame, y tenía que dar un mensaje en clave
cuando le encontraran. Bueno, pues resulta que al tío que vio esta carta 15 años después de que el juego hubiera acabado, lo mete en PMICE y ¡pumba! En medio segundo le saca diferentes fotos del tío este y se resuelve el misterio. Que esto no tendría Claro, que mayor lo que hace el trascendencia. programa- Exacto, lo que hace el programa básicamente es detectar la cara y te manda noticias o informaciones, fotos, todo lo que está en la nube, en el mundo ahí de internet sobre el tío. Entonces lo detectan y le escribe al tío, además, con el correo, le dicen, mira que te he pillado, el tío se había completamente olvidado del hecho que había participado o algo así. Es más, es que se había olvidado del mensaje en clave que tenía que dar. Dice, sí, es verdad, tenía que dar un... Pero es que, claro... Efectivamente, se había olvidado el mensaje, claro. La cosa es que parece que al final en realidad no era necesario, porque entre las varias informaciones que daban, pues no en todas servían para llegar al final. ¿Por qué me parece bastante relevante esto? Porque estamos entrando en una fase donde prácticamente programita que nosotros encontramos por ahí, por reconocimiento facial, que hay un debate también para varios tipos de aplicaciones, hasta se está hablando de utilizarlos en supermercados o en otro tipo de contexto. Hay países que lo promocionan como una medida de seguridad, pues funcionan ya en una manera brutal, porque la imagen era ultra irrelevante. Quiero decir, era minúscula. Y no había habido manera de encontrarla. Yo creo que esto lo encontraba en muy poco tiempo. Totalmente. Que dos cositas. Una, la reducción de la privacidad que tenemos ahora mismo y que independientemente de que tú tengas, bueno, que no tienes además, el derecho al olvido, que puedes ejercer con Google, hay otro tipo de herramientas que utilizan inteligencia artificial y que pues de privacidad poquito. Y en segundo lugar, el miedo a control del panóptico en este Foucaultiano, de andar por la calle en sitios donde está lleno de cámaras de televisión, donde prácticamente puedes estar en cualquier lugar del mundo, pero cualquier autoridad que utilice este tipo de herramientas puede encontrarte en cuestión de segundos, ¿no? Y esto es lo que realmente da miedo, ¿no? El panópticon de millones de ojos que te pueden... O sea, básicamente que no hay derecho a la privacidad, ¿no? Básicamente, no existe. No queremos generar como una dinámica ahí conspiranoia de miedo. Hay una peli, Enemigo Público, donde está Will Smith, que va exactamente de esto, pero es completamente cierto que la capacidad de detección de toda la imagen que tenía ese Satoshi por ahí ha sido detectada en 5 minutos de ciertío y había solucionado un problema que estaba ahí pendiente de 15 años. Pues efectivamente, el poder de la adquisición de las imágenes y del utilizo. Brutal, brutal. Y bueno, pues te pongo la mía. Venga, vamos a por ella. A ver dónde la tengo. Además es españolísima. ¿Eh? Sí. Lo que me has dicho es españolísima. Sí, es españolísima. Ahí estamos. Sí. A ver. Hay que reconocer que la mejor hasta ahora, la mejor noticia chorra sigue siendo del campesino belga, ¿vale? Y eso ahí tenemos consenso y acuerdo hasta el extremo, del tío este que movió... Que movió la frontera de repente. Movió la frontera de varios kilómetros. Eso, si lo ponen en la cárcel, nosotros, Iván y yo, vamos a manifestarnos para su liberación, porque es una persona que no quiere frontera, la mejor representación del hombre moderno. Totalmente. ¿Vale? Bueno, pues esto, lo que quería enseñaros básicamente es... ¿Os gustan los aviones? Pues básicamente entre 2.000 y 8.300 te cuesta ahora mismo un avión, porque AENA, en el aeropuerto de Manises, está subastando 23 aeronaves que están abandonadas. Y puedes comprarte 2.000 euritos y te compras una aeronave. Las avionetas, que son básicamente... a ver, lo tenemos por aquí. Cago en la leche. Piper y Cessnas y Piper, que son básicamente pues avionetas de conductores. Lo que ha ocurrido es que bueno, os la voy a leer porque es brutal, ¿no? AENA subasta 23 aeronaves con precios que van desde los 2.000 y los 8.300 euros. Y este último caso
se trata de un lote de 12 avionetas, es decir, a 691 euros cada uno, que prácticamente, bueno, pues mucha gente podría comprárselo. Evidentemente, tienes que hacer frente a los gastos de poner a punto a la aeronave y luego los 200 euros, entre 200 y 900 euros diarios que cuestan tener aparcado esta aeronave. O sea, no solo son los 2.000 euros, ¿no? Sino luego diariamente tienes que pagar como el amarre de los barcos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues que básicamente esto se debe a muchas de estas aeronaves son fruto de la fiebre aérea que precedió a la crisis económica y financiera del 2008 y que plagó España de una flota colosal. De hecho, la capital del Turia dice no es el único aeródromo con aviones abandonados, ¿no? Esta macro subasta además tenía un famoso Boeing 747 de la aerolínea Pronair. ¿Y qué aerolínea es esta? Pues una compañía charter, échale tela, que dejó de operar en 2009. ¿Y esto de dónde era? Pues básicamente era una aerolínea con sede en el aeropuerto de Albacete. Y el de Valencia era su sede secundaria. Es decir, se creó una compañía aérea con sede en Albacete, Pepe, ¿sabes? Y tenías Boeing 747. Lo que es esto, a ver, es como en una situación apocalíptica. Tal cual. Llegarán y se encontrará en la España desertificada post cambio climático alguna avioneta ahí, en plan Mad Max, y podremos cogerla y tirar para arriba. 2.000 pavos para un Cessna o un Piper. Pero ¿quién monta una compañía de aérea en Albacete? ¿Quién lo monta? Es que me gustaría ver quién lo montó, porque me gustaría ver las conexiones políticas de quién creó las compañías y de por qué estaban la crisis financiera inflándose. No solo, por eso crecíamos a las tasas que crecíamos, porque no solo estaba inflándose el sector inmobiliario, sino todo lo que estaba alrededor. Y ahora tenemos España con cientos de macroproyectos y aeropuertos absolutamente abandonados, con el impacto medioambiental que eso supone, que nadie va a pagar, porque eso nadie lo paga, porque la construcción de un aeropuerto tiene un impacto no solo de la construcción, sino de todos los servicios que acarrea y toda la destrucción medioambiental que supone instaurar un mastodonte de cemento de este tipo de características, y que ahora pues estamos subastando a 2.000 euros a ver quién lo quiere. Terrible, una historia terrible. Y en realidad sí, porque yo me acuerdo perfectamente cuando llegué aquí, ya hace un montón de tiempo, 2010 más o menos, mi país, que no suelo ser cariñoso a mi país de origen, pero tengo que reconocer que esa parte un poquito la tenía más controlada. Y yo flipé por la cantidad de aeropuertos más o menos que todavía estaban un poquito intentando abrir, se estaba viendo que había la crisis, que llegaba, ya se había acabado la burbuja, el pelotazo, pero fue como una dinámica, es como la rotonda, con patos, ¿no? Tú vienes por aquí en la alrededor de Málaga y en Madrid, y te cuento, hay rotondas con su estado adentro, con todo cemento que puede utilizar, macroproyectos que están completamente abandonados. Fue eso una época y una idea, una perversión quizá de la idea misma del funcionamiento de la inversión pública, ¿no? No, claro. Y de la corrupción, De la corrupción que es su dinámica. Ponemos un aeropuerto con esta dinámica en Albacete, pero no llega, o por ejemplo no pasa un cercanía en condiciones, ¿no? Que no está conectado ahora nuestro país en nuestra red ferrocarril. Y yo creo que este debate se está dando, ¿eh? Hay países que ya se están planteando una reducción de rutas. Ese debate se va a dar. Deberíamos tenerlo un día de esto. Totalmente. No solo, Totalmente. porque también es ineficiente tener tantos aeropuertos y tener vuelos por ahí, no solo en términos de contaminación, también en términos de todo el gasto público que supone. Tal cual. Mucho gasto público, ¿eh? En fin, pues nada, esta era mi noticia. Uy, que nos estamos yendo. Espera un momento. Espera un momentito, que se ha ido la conexión, pero no te preocupes, no sé por qué. Volvemos enseguida. Aquí estamos, otra vez. Gente, no os preocupéis, que esto vuelve. Ahí está Pepe. Hola Pepe, ¿qué tal?
para saludar, ya está. A mí Venga. me encanta el programa. Lo vamos a poner en YouTube, lo vamos a poner en Spotify, lo vamos a poner otra vez seguro mañana. Nuestros técnicos de producción ya están trabajando ahí. Está el director diciéndome que corte. Ya voy, tranquilo. Y está el realizador también. Espera, ahora voy. Yo tengo uno que me está llamando también. Exacto, cuidado. Ok, bueno, pues nada. Esperamos hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte, metemos vídeo y nos vamos. Gracias por estar. Hasta luego. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía inglesa. Don't stop talking economics. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy en Partido Verde. Yes or no? No. Es el vecino Pero no, eso es el mercado, amigo. O sea, el que dice al alcalde vuelta a hacer máquinas. $10,000 to shave a fucking head. Para excavar ya. Bitcoin is worthless artificial gold. That created a large class of people with no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because